hoy vamos a tener por primera vez y en exclusiva la palabra de Matías Marcelo. Yo le digo Marcelo, algunos le dicen Marcello. Yo le digo Marcelo. El nuevo abogado de Omar Gallardo. Quiero volver a aclarar, ¿no? Que no es un delito si fuera un abogado de los míos. Particularmente no es un abogado mío en este momento. Matías sí quiso participar y demás, pero por ahora no habíamos llegado a coordinar. Pero les digo la verdad, si es abogado nuestro y me dice, che, Pablo, me interesa este caso y lo quiero hacer, la verdad, todos los abogados tienen derecho a meterse en las causas judiciales que quieran. De hecho, chicos, si fuese un abogado mío y yo estoy trabajando en la causa, ¿cuál es el problema? ¿Saben que no es un delito? No es un delito, ¿eh? No es entorpecer tampoco la causa. Si fuera parte lo diría, no tengo problema, ¿eh? Pero la verdad que no tengo necesidad ahora de participar en esta causa. Estoy en otras causas que la verdad que me demandan mucho tiempo y no tenía sentido. Matías está trabajando a full, pero yo les aseguro que yo no tengo nada que ver con la causa. Incluso no tengo acceso a la causa. Sí, tengo acceso a la fuente. Y como tengo acceso a la fuente, puedo preguntar, puedo sacarme dudas, puedo decirle, che, ¿qué día pidieron el ADN? ¿Qué día tal cosa? Y no es entorpecer la causa, conocer y difundir esos datos para que la opinión pública esté bien informada. Porque es evidente que hay gente que está desinformando y hay gente que es parte de la querella. A mi modesto entender, están desinformando y están plantando falsos testigos. Pero bueno, genial, estás centrado y todo. Vos no sos como Osorio, vos sos mejor que Osorio, boludo. A Osorio lo tengo que estar 3 horas. Y más le digo, che, Osorio, tenés un montón arriba. Sí, se acerca. A los 2 minutos está así. Todo descuadrado. Con Osorio, a Osorio no lo puedo poner, no lo puedo centrar en la imagen, no sé, porque no nos cuadramos bien. ¿Cómo estás, Matías? ¿Bien? Sí, todo bien, Pablo. ¿Vos cómo estás? ¿Tu familia Bien. Esperame que te des el cartel que dice Aníbal Osorio. Quedó el otro día, van a decir que... A ver, ¿cómo se pronuncia tu apellido, Matías? Marcelio, con doble L, Marcelio. Marcelio, pero se dice Marcelio, porque a veces se dice como que se pronuncia una sola L. Es algo que desde chiquito que me lo dicen mal, así que yo, viste... ¿Es Marcelio? Marcelio. Listo. No vuelvo a equivocarme, te pido disculpas. Marcelo. Lo dicen mal todo, Pablo. Así que bueno, listo. Entonces estoy dentro de los mediocres. Che, estuve viendo hoy que estuviste en Arpazo, la verdad que al Pepe que te hizo ir Omar hoy, ¿eh? La verdad que te hizo la grande de los medios, que llegás y te dicen, hola, listo, se acabó el tiempo, nos vemos mañana. Te hizo ir medio al Pepe hoy, ¿no? Organizado todo para la 1, ¿viste? Y yo estuve en Galicia, en La Plata, nada, que se atrasó, bueno, y llegar desde La Plata hasta Temperley, ¿viste? Con el tráfico y todo. Y llegué 1:30, bueno, Diego Moranzoni también llegó 1:30 y bueno, que hable él, ¿viste? Porque yo voy a tener otra oportunidad, pero bueno, Omar quería a Omar le encanta, es muy cholulo, Omar, es muy cholulo. Ya lo descubrimos eso. Che, a la gente que me está diciendo ponele una marca de agua. No, ¿saben por qué no le voy a poner marca de agua? Porque están todos en approbation. Que no tomen video de acá, ni imagen, ni audio, porque les voy a bajar el canal. No. Hagan su contenido. Invítenlo a Matías. Pero ¿qué pasa? No lo invitan porque lo han difamado, lo han injuriado, lo han calumniado desde antes que agarre la causa. Entonces, claro, después agarran contenido de otros lugares porque nadie quiere darle nota. Trabajen bien, hagan sus cosas bien y seguramente todos van a querer hablar con ustedes. Pero no voy a poner marca de agua, por lo cual, si ustedes ven que alguien toma la transmisión o copia el contenido, ustedes me avisan y lo denunciamos, ¿está? Matías, contame, ¿qué es lo que te motivó? Primero, ¿sos abogado mío vos? No, Pablo, ojalá, la verdad que ojalá. Yo
te conocí con el caso este de Paloma y Josué, la verdad que mi señora sí te conocía, mi compañera, pero me dice, ¿cómo no lo conocía a Pablo? ¿Qué sé yo? No, no lo conocía. Mi Bueno, compañera. sí, sí, sí. No, aparte Me tenés suena, razón. ¿viste? Pero. A mí me joden, Pero ¿viste? Cuando uno dice compañero, ¿viste? Ya te dicen, este peroncho. sí, nada, el tema ese, viste, cómo lo decís, siempre te juzgan, ¿no? Pero Es bueno, que. no, yo te mandé un mail, Pablo, en su momento, no sé qué fecha es, pero sí te mandé un mail con mi currículum y todo para poder incorporarme a la red libremente, obvio, ad honorem y para causas así como esta o como cualquier causa, no, no importa, la, la que sea. Sí quedó en la nada por una cuestión de que vos estabas muy, justo, muy atareado, también este caso te demandó mucho, justo fue en ese momento del inicio que había mucha información, mm, entonces, bueno, quedó ahí. Después sí participé en lo que es la comunidad, de hecho soy parte de la comunidad desde que yo tomé vista y un poco antes cuando empecé a tener comunicación con Omar, yo ya ahí ya, desde lo profesional, como que me vi un poco limitado porque todo el ataque que vos estás sufriendo, ¿viste? Entonces a mí me puso como, bueno, lo están atacando a Pablo, me van a atacar a mí también mm. y no quiero que entorpezca lo que vengo a hacer. Entonces, pasó una situación cuando yo tomo vista de la causa, que tomar vista, o sea, lo toma para no meterse de una, presentar el escrito de que te vas a constituir de una de entrada sin haber visto nada y sin saber en lo que te estás metiendo. Por eso uno ve. A mí me dieron 24 horas, Pablo, para ver toda la causa. Yo no llegué a descargar No, absolutamente nada de la no causa. es nada 24 horas para Flor de Causa. Explicarle a la gente cómo funciona, cómo es el sistema. Bueno, el sistema tienen acceso los abogados, ¿no? Generalmente los que trabajan en el Poder Judicial también tienen ese acceso. Nada, es todo virtual, es un sistema en el cual está la firma tokenizada, o sea, tenemos como un mini pendrive que nos permite a nosotros firmar electrónicamente esos documentos. Esa firma es única, digamos, no es que se puede duplicar, está todo bajo lo que es los colegios profesionales y hay certificados. Bueno, cada vez que nosotros hacemos una presentación, hay algunos escritos que sí, los necesitamos publicar con la firma del cliente, otros que los podemos presentar nosotros solos. Eh, y nada, ahora, hoy en día está todo digital, o sea, no es como antes que todos los expedientes, si bien uno puede ir a fiscalía y pedir el expediente, generalmente no se hace así, está todo digital. Algunas cuestiones no están digital y ahí sí es que uno se acerca a la fiscalía. Pero en concreto, nada, eso, el expediente, o sea, de esta causa es muy grande, a mi modesto entender, innecesariamente grande, porque se han hecho cosas que la verdad es innecesario, se perdieron días, se entorpeció, bueno, hubo un detenido, eso también hizo que sea más grande la causa. Obviamente que estuvo bien, porque había dudas en su momento, pero sí hizo que la causa sea mucho más, después, bueno, se Pará, considera que... Matías, pará. ¿Qué dudas hubo? Si escúchame, todos los que No, conocemos un poco de informática, telecomunicaciones, ya sabíamos que era todo zaraza. Incluso el perito Vázquez de Diegues, nosotros lo tenemos en entrevistas que dio, apenas hizo esa detención y él dijo que sabía que no tenía nada que ver con la causa, por esto, por aquello. Digamos claro, que se hizo largo por el proceso que es. Pablo, uno lo puede saber, presuponer, pero hasta no estén los resultados de las pericias que tardaron, no lo pueden largar así como así. Entonces, pues en eso, a mi modesto entender, también tuvo una defensa bastante floja, digamos. Mm. Si bien los profesionales lo pudieron sacar todo, que no haya declarado en su primer momento, para mí eso hizo que esté detenido mucho más tiempo tampoco, viste, tenía defensor particular en ese momento, sí la defensa oficial. Claro, Pero pero es bueno, un chico que venía de Río Negro, o sea, se complicaba también. Pero hay que decirle, hay que mencionarle a la gente que, por ejemplo, una causa judicial, ¿cómo se ve? Por día. Tal abogado presentó tal cosa. Tres, por ejemplo, hoy, no sé, 26 del 6. 26 del 6 tenés tres movimientos. Uno de Matías, otro de Osorio y otro de Diegues.
O otro de la fiscalía que pide tal cosa, ordenan, piden, y después el fiscal también y el juez resuelve y te dice, sí, con esto te digo que sí, con esto te digo que no. Es todo un proceso y cuando hay que hacer pericias, por cada pericia que hay que hacer, envían un oficio. Un Sí, oficio a gendarmería, un oficio a el laboratorio de la policía, bueno, y eso también te lo responden. Te dice, por ejemplo, tengo 200 muestras para analizar. Bueno, piden turno. Sí, piden turno. Te pide el turno, el juzgado pide turno. Y te dice, ¿cuándo tienen turno ustedes? Bueno, del otro lado, hasta que te contestan, te dice, tenemos un turno para el 21 de octubre. Entonces, bueno, aceptamos, o sea, envían la cadena de custodia. Es muy sí, complejo todo. todo, sí. Sí, sí, Pablo, es así como decís vos. Por eso es lógico lo que dice Mati. ¿Cuántas páginas? 580 y Ah, 58 páginas, mierda. más o menos. Creo que sí, por ahí, estamos en ese número. Sí, obviamente uno no, cuando lee una causa judicial no lee todo los oficios y todas esas cuestiones. Sí, obviamente la primera lectura sí la sé, pero vas directo al hueso, digamos, a las cosas más importantes. Por eso hay muchas veces que los detalles o cuestiones que se dijeron en los medios y que están en la causa o no, uno tiene que ir a volver a la causa y revisar. Esta semana me he enterado muchas cosas que no las había visto. Yo pensé que seguía el caso y sabía un montón de cosas, pero no. Había muchas cosas que me estaba perdiendo, que no sabía, que habían pasado, que se habían dicho y que tuve que volver a ver la causa. Yo la causa la vi un montón de veces. Esto que Omar dice, yo tengo acceso a la causa, Omar no vio nada de la causa, absolutamente nada. Yo hice un Excel que sí se lo compartí a Omar, que tiene detallado, así como dijiste vos, todos los movimientos. Le dije, Omar, vos necesitabas ver algo en particular, me decís, porque descargar toda la causa, Pablo, la verdad que nada, no tiene mucho sentido y también por protección, ¿viste? No sé, me puede pasar cualquier cosa, si está digitalizada en algún mail se puede filtrar, entonces uno por protección eso no lo hace, sí lo podría hacer en algún disco externo, ¿viste? Buscar la forma, pero la verdad que no lo veo necesario, sí los documentos importantes imprimidos y para leerlos así en papel, que es más cómodo, pero después, nada, pero esto que dice Omar, que ya tiene acceso a la causa, es medio relativo, porque no vio algunas cosas que él me pidió en particular, pero no tiene acceso o sea, a mi sistema ni Sí, nada de eso. eso era lo que yo le explicaba ayer a la gente. Primero que yo leí la razón a Omar en esto, porque Osorio evidentemente no le mostró nada. Ahora, también entiendo que es bastante complejo para los abogados mostrarle a los clientes la causa porque tienen que darle acceso a su usuario y dentro de tu usuario vos tenés todas las causas en las cuales trabajás y no Tengo podés mucho. darle acceso. Tendría que cambiarse el sistema de alguna forma para que los abogados puedan darle autorización a sus clientes de alguna forma a ver el expediente. El expediente en sí, que no vean todo, sino el expediente en particular. No sé si esto hay posibilidades, pero la verdad que No. tendría que tener la posibilidad el sistema del Poder Judicial. El tema son las causas de familia y penal, ¿no? Porque después todo lo demás es público, Es sí público. hay que enseñarles cómo funciona el sistema, que se registren y esa cuestión, y ahí sí pueden tener acceso. Casos de civiles, laborales, no sé, en general. Pero sí, en este caso en particular, Omar me lo pidió a mí. eh, Él quiere tener un rol activo en la investigación. Obviamente, Omar y Osorio tuvieron un encontronazo ahí, pero no están mal ellos entre ellos. Es más, yo hoy hablé con Osorio, hablé con Omar, hablo con Alicia, o sea, nosotros estamos trabajando todos unidos, o sea, Qué y bueno, qué yo, bueno. Osorio, lo primero que le dije fue, Osorio, yo no vengo acá para serrucharte el piso ni nada. Yo, Pablo, esto quiero que lo sepan porque no lo sabe, la comunidad yo no lo pude contar en ningún lado, pero yo, cuando me comuniqué yo con Omar. No sé cuándo fue, pero en los primeros meses de la investigación, porque vi que le estaban haciendo un ataque y que Osorio estaba muy colapsado con la parte penal y también mediática porque estaba visitando por todos Sí. lados. Entonces yo lo que le mandé fue un mensaje diciéndole, Omar, estoy a disposición,
para colaborar, pero consultale a tu abogado, le dije. O sea, poné al tanto a tu abogado por una cuestión de ética profesional. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no puedo ir, cuando sé que una persona tiene abogado, a hablarle directamente a esa persona y asesorarlo, porque estoy pasando por el abogado que tiene. Entonces, después me habla Alicia a mí, pero pasó como un mes, no sé, bastante, me tendría que fijar la fecha. Y Alicia me dice, sí, y me empezó a hablar. Bueno, le dije lo mismo a Alicia. Alicia, andá y decile a Osorio. Bueno, después pasa todo este encontronazo entre ellos dos, que en realidad no es nada personal, sino es, Osorio lo dijo, es una cuestión de estrategia. Omar quiere ir para un lado y Osorio no se va. También Omar hizo cosas pasando por Mm. arriba de Osorio. Y eso fuera de joda, te compromete a vos como profesional e incluso también te llega a molestar. Yo a Omar, en esta poca relación que tuvimos profesional, yo ya lo he corregido un montón de veces en actitudes que a mí no me gustaron, que sentí que pasó por arriba mío y que sí, hablando se pueden ir encarrilando. Yo veo como a este grupo minoritario, le digo yo, ¿no? De canales que lo atacan, están como locos porque desde que yo intervine, sí, Omar está distinto. Hoy estábamos volviendo de la radio y él me decía, estoy más tranquilo, estoy mejor, estoy Sí, más... se nota, se nota. Y hoy se ponían mal estos canales porque lo veían contento a Omar. Ah. Y, y la verdad que Omar esté contento y esté un poco más estable, ¿viste? Nada, sí le jode, pero ahí ya te das cuenta de dónde vienen, ¿viste? Cómo es la maldad. O Pero sea, ¿sabes cuándo empezó eso? Cuando habló con nosotros, cuando habló conmigo ese día, que fue algo que no estaba pactado. A mí me dio mucha pena porque con mi compañera justo estábamos hablando de Omar, de todo esto que estaban viviendo. Y realmente a mí me dio mucha pena. Y yo sabía la situación que estaba pasando porque Osorio me contaba. Y se notaba que estaba solo, que estaba mal, que realmente necesitaba una contención que lamentablemente por las doctrinas que lleva adelante, que yo no comparto, las respeto, pero no las comparto porque hay muchas que considero que son coercitivas. Él siempre fue un tipo de, yo la asistencia psicológica no la necesito, el apoyo psicológico no lo necesito. Y es evidente que Omar y cualquier papá, cualquier mamá, cualquier hermano necesita apoyo psicológico. Esto incluso lo hablé con Julieta. Hay gente que quiere implantar de que yo estoy en contra de Julieta y yo para nada. De hecho, yo le ofrecí mi ayuda a Julieta en un montón de oportunidades, le alerté de todo esto que estaba pasando, le aconsejé. De hecho, no le dije denuncialo a tu abogado, le dije metete en la causa, pedile acceso, informate y fíjate qué es lo que dice tu abogado públicamente y qué es lo que hace tu abogado en la causa realmente, para vos poder saber si tu importante, abogado por eso. está trabajando. Nada más. Esto es muy importante. Hoy Omar me lo dijo, o lo dijo en la radio o me lo dijo a mí, pero lo escuché de él, que dijo que al tener este Excel que yo le pasé con los movimientos, empezó a entender un montón de cosas que antes por ahí, yo no juzgo a Osorio en este sentido, o sea, Osorio hizo demasiado por cómo Sí. se le dio la situación. La verdad que yo entré ahora con fresco, digamos, y con No, 4 meses pará. Sí, de... pero agarraste la parte más relajada del asunto, Tal porque cual, tal Osorio cual. se comió la Comió peor de todo. que le decían, vos sos el abogado del diablo. Sí, sí, no, eso y un montón de cosas más. Y hasta el día de hoy Osorio nada, es criticado tanto Mm. como yo. Todos los que se paren del lado de los Gallardo van a ser criticados, porque se ha instalado una persecución mediática para acusar e instalar eso en los medios para que esa verdad se traslade a la causa. Y en la causa, la verdad que eso no es así, para nada. Es más, el fiscal mismo lo descarta. Obviamente el fiscal lo que quiere es ir de adentro para afuera, pero es una cuestión lógica, o sea, hay que descartar círculos. El círculo primario son la familia Gallardo, la familia Salvatierra. Después son los tíos, los primos, ese es el círculo secundario, digamos, los conocidos de ellos.
Ahora, se ha atacado a la familia Gallardo y se ha metido dentro del círculo primario a Osvaldo, a los hijos de Osvaldo, a todos. Mm. No se ha hecho lo mismo para con el otro lado. Yo no sé de la familia Salvatierra cuántos primos, tíos o parientes tienen. No, nadie lo sabe, no se habla de eso. Pero sí, obviamente el fiscal en algún momento lo va a pedir. Yo creo que ahora no es necesario. Si nosotros presentamos un escrito pidiendo esa información, que lo podemos hacer claramente, va a generar todo un revuelo de por qué, pero ahora lo hace la otra parte pidiendo el ADN para Osvaldo, y no pasa nada, o sea, y no se lo dan y salen en los medios diciendo, ay, ¿por qué no se lo dieron? Lo vamos a pedir. Bueno, entonces no es justo para los dos lados, porque si me decís que hay pruebas o indicios o algo que ameriten pedirlo, bueno, pero en la causa no hay nada. Es más, Osvaldo se presentó, el fiscal le tomó todo, la declaración, los certificados, tiene todo. Es más, yo cuando fui el otro día a verlo a Darío, le dije con respecto al celular de Osvaldo, si lo necesitaba Mm. también, que él estaba preocupado por esa cuestión, y el fiscal me dijo hacerle un backup y listo, ya está. Porque ya lo descarta, ¿viste? Es como para que se quede tranquilo él, nada más, así. Yo le propuse a todos hacerles un backup, a toda la familia, digamos, para que se queden tranquilos, nada más. Pero sí, toda esta persecución, este hostigamiento, ya van 4 meses y medio, lo que le ha generado a la familia es un daño psicológico, Pablo. Ellos están perseguidos por toda esta situación. Se sienten paranoicos de cosas que por ahí uno las ve no muy normal, pero a ellos les genera duda todo por una cuestión de que están perseguidos Mm. realmente. O sea, eh, Bueno, el día que vino Osvaldo, em, voy a contar cómo fue lo de Osvaldo. Él se contacta conmigo porque me dice, Pablo, ¿sabes que yo no podía ver nada? Yo no veía YouTube, no veía los canales de televisión, pues yo estaba muy mal, yo perdí trabajos, que la gente del barrio me mire mal, porque como un asesino. Yo no veía nada, ya cuando me dijeron que yo era el papá de Paloma, que yo la maté, que Josué me pegó, que yo no quería saber más nada, porque incluso cuando estaba en mi casa y en Crónica pidieron que me prendan fuego la casa conmigo adentro, me dice yo, imagínate cómo estaba, me dice. Entonces yo no quería ver ni hablar con nadie. Me dice, ¿sabes quién es la que me hizo escucharte? Mi mujer. Porque mi mujer me dice, mi compañera me dice también, veía todos los canales y los conoce, y empezó a nombrar a todos estos que decían cualquier mierda, y ella le dijo, no, pero mirá que hay un pibe que no es así. Y le mostró el canal. Y el tipo me dice, yo cuando vi tu canal, me dice, empecé a recuperar la esperanza, me dice, porque era todo malo, todos decían cualquier cosa, me dice. Y cuando vi tu canal, me dice, yo coincido con todo lo que vos decís, me dice, porque incluso la parte doctrinal y demás, que bueno, la gente que es adepta y demás te puede discutir, pero la gente que lo ve de afuera lo sabe, lo vive. Y yo siempre fui con respecto a eso. Lo que pasa es que después usaron mi laburo para desvirtuarlo y decir algo que yo jamás dije. Yo siempre separé la causa en dos partes. Una cosa es hasta sucedido el hecho y otra cosa cuando sucede el hecho. Yo no tengo la bola de cristal. ¿Cómo voy a decir yo que quién fue el asesino? Si yo lo supiese, le hubiera ido a denunciar a la justicia. Nunca supe quién fue. Tengo mi hipótesis en base a lo que pudo haber sucedido y demás, pero no tengo la bola de cristal. Y bueno, Osvaldo vino, estaba re contento el tipo porque yo lo dejé 5 horas acá a hablar. Y te digo la verdad, fue un interrogatorio. Porque yo le dije, vení, sentate, mostrá el teléfono, porque lo vi a él vino con un folio con todos los certificados, con todo, vino con el teléfono. Yo le digo, mostrá el teléfono, mostrá la herida. Y ¿sabes qué? 5 horas mostrando todo, 5 horas mostrando documentos, pero certificados, sellados, originales. Mostrando la herida, se acercó a la cámara a mostrar. Y así todo hay sinvergüenzas que dijeron, fíjate que es un rajunión. No es un rajunión. Yo lo mostró, es una cámara que tiene una calidad de la puta madre esta. Se acercó al lado del lente y se ve la cicatriz bien clara. Entonces ahí te das cuenta que hay una mala intención completamente. Todo eso, Pablo, están cuestionando certificados médicos, que puede perder laburo un montón de gente con eso, no es joda. Eh,
públicamente, ¿no? Lo están diciendo, se meten tanto con esos médicos, en realidad no sé ni cuáles son, dónde se atendió, no tengo presente bien. Creo que en Citibel o en Gonet fue. Pero también, no solo de eso, sino están cuestionando el trabajo de la Policía Federal, de la Policía Científica, están cuestionando todo. Pareciera como que están ejerciendo el rol de abogados defensores de criminales. Porque eso de cuestionar y tratar de que se anulen las pruebas, de que eso es básicamente la tarea sucia de un abogado cuervo que quiere sacar a un narco, un asesino de la cárcel. Claro, cuando yo hablaba con Omar le explicaba, nosotros tenemos que pensar como el fiscal, o sea, trabajar como el fiscal, pero el fiscal piensa la estrategia que tiene el defensor. ¿Por qué? Porque vos tenés que adelantarte a lo que te va a plantear en un juicio un defensor. Si la prueba que vos recolectás en la etapa más importante, que es esta la que estamos, está mal recolectada o algo, y el abogado defensor se va a agarrar de eso. Yo he visto cosas para que un abogado defensor se agarre, no las puedo hacer públicas por una cuestión de que no voy a avivar giles, pero en ese sentido sí hay elementos para desvirtuar muchas cosas, prueba que nosotros consideramos que es clave, que se puede caer también. Después tenés estos peritos o tanto la otra parte de la querella que se centra únicamente en una cuestión y lo demás es como que no importa, ¿viste? Porque tenemos en la mira dos sospechosos y la verdad que no se habla de eso, Pablo. Yo eso no No lo se puedo entiende, creer. pará, no se O sea, entiende eso, porque acá no hay una parte defensora. O sea, son todos querellantes, son todos amigos, todos tienen que ir por la verdad. No se entiende cómo, si vos tenés tu compañero dice, che, ¿sabes qué? Yo quiero investigar a este, porque yo creo que podría ser. Y el otro te dice, mirá, yo quiero investigar a este. Bueno, yo te apoyo, investiguemos a este, y yo te apoyo, investiguemos a este. Y ya está. Todos tienen que ir por el mismo lado, pero es raro que haya solo una parte que vaya por otro lado y quiera ensuciar y quiera tirar abajo y plante testigos que son falsos. Es medio raro. Una medida para plantear en el expediente que necesito sí o sí charlarla con el doctor Díez y con Osorio. Es una medida de relevamiento, ¿sí? Pero si ellos no colaboran, más que nada la familia Salvatierra, que es la que, porque la familia Gallardo no tiene tanta llegada al barrio, bueno, ahora con todo esto es la bronca del barrio, dicho en crónica que le querían prender fuego a la casa y todo, pero sí la familia Salvatierra tiene más llegada al barrio, entonces ellos habrán hecho un trabajo de campo, entre comillas, por ponerlo así, y averiguando, ¿no? No creo que no lo hayan hecho porque sí están desesperados por saber. Pero sí, yo lo quiero plantear dentro del expediente de esto y necesito colaboración de ellos. Yo desde que me constituí no he recibido un solo mensaje de esa parte. Es más, a mí me duele como profesional, Pablo, no conocer a la familia de Josué, porque yo lucho por Josué también. Y eso es lo que ellos no entienden, de que piensan que yo soy un enemigo porque apoye tu lucha, tu canal, o porque me pare del lado de Omar. Yo me paro del lado de Omar porque lo que le hicieron a Omar fue re injusto. Y yo en esta causa entré y a mí no me paga nadie, esto lo hago de vocación. Y si hay que poner plata, yo ya le dije, Omar, la plata la pongo yo, sale de donde sale, comeremos una semana una comida sola y conseguimos lo que necesitemos. La plata en esta causa no va a ser un problema. Pero bueno, del otro lado vemos como todo el tiempo sostener esta línea de investigación en torno a la familia, ¿viste? Y bueno, esto se va a cortar cuando salgan los resultados de las muestras, o no sé, porque después van a seguir y van a seguir con otras cosas. No, esto se va a cortar cuando 10 se haga a un lado o empieza a trabajar bien. 10 ya no le queda mucho tiempo. O sea, yo lo que veo, no quiero hablar por vos, es mi opinión, no es la opinión de Matías, no estoy hablando por Matías. Es que tiene cada vez la soga más corta. ¿Por qué? Pues es un tipo que ha mentido desde que agarró la causa. Ha plantado hipótesis que fueron falsas, que ya sabíamos que era falsa. Ha ensuciado la causa llevando cosas que no eran. Porque eso también es el rol de un abogado querellante, el no ensuciar la causa, no llevar testigos falsos, no llevar pruebas falsas, tratar de tenerlo más limpio el lugar donde vos trabajás y la instrucción del proceso penal
para que se llegue a la verdad. Pero si vos estás plantando cosas que no son, como he escuchado, por ejemplo, hoy he escuchado a uno que le decía, sí, ya los tenemos, se subieron al auto. Vos no podés dar por certero algo por un testimonio, porque no es lo más factible el 100% que ese testimonio sea real. Y Diez lo ha hecho, ha afirmado cosas, incluso sabiendo que eran falsas. El tipo, nosotros tenemos video donde sigue afirmando mentiras que en la causa incluso no están, ¿no? Como que Santiago es el que iba en bici. Lo tenemos en Sin Filtro. El tipo enojado dice, está confirmado que es Santiago el que va en bici. No es Santiago el que va en bici. Lo dijo hasta Vázquez. Sí, sí, o sea, las manifestaciones que uno como parte del proceso hace públicamente sí tienen un peso. Yo todo lo que dijo el doctor sí lo puedo usar en el expediente y la verdad que se van a tener que hacer cargo tanto de él como del doctor Vázquez si entorpecieron la causa. Y si Omar Gallardo a mí me da instrucciones para realizar lo que tenga que hacer. Sí, obviamente estoy trabajando con mi equipo de abogados, sí tenemos peritos, no es que no tenemos peritos. Yo no considero ahora necesario presentar un perito de parte porque si no vamos a impugnar ninguna pericia o nada, sí hay un informe de Vázquez que sí seguramente lo impugnemos porque la verdad que eso no colabora, va en contra de la investigación y no comparte el criterio del fiscal tampoco, porque lo que dice ese informe, hablando con Darío Provisionato, me dijo que la verdad que él no lo considera así, lo considera de otra forma, a la cual yo apoyo también, el doctor Osorio creo que también. Sí contamos con peritos, ellos se creen que son el mejor estudio de abogados penalistas de la Argentina y la verdad que si sos el mejor estudio de abogado penalista no podés ir a los medios de comunicación diciendo que el allanamiento dio positivo, encontramos un celular y que tenemos una pista, porque estás avivando para que se vaya el sospechoso o tu pista. O sea, ¿qué estás vendiendo humo? ¿Qué estás haciendo? No, yo no entiendo, la verdad que si son tan... Es que en realidad ya lo hemos visto, que lo hicieron varias veces en este caso, cuando dijeron, bueno, dijeron en la primera semana de marzo haber detenido 10, hay audios de 10 afirmando que los chicos se subieron, que los llevaron acá, que los llevaron allá. Todo mentira era. Yo no lo conocía al doctor Diegues anteriormente a este caso. Cuando el doctor Diegues dijo públicamente eso, yo no era parte de la causa en ese momento, pero cuando dijo eso, yo estaba re ilusionado de que él tenía algo concreto y estaba contento con Diegues yo. Pero después, cuando pasó el tiempo y no pasó nada, y seguía, y seguía, y seguía esto en crónica, y seguía, y ahí ya, viste, uno saca sus propias conclusiones. La verdad que yo no tengo nada personal con el doctor, pero si el doctor influye en la causa negativamente y trata de responsabilizar por el hecho a la familia Gallardo, y sí, obviamente que yo voy a tomar medidas en ese sentido, porque eso aleja al esclarecimiento del caso y a que se logre verdaderamente justicia por los chicos, porque si este caso está mal parido de entrada porque no se hizo una investigación acorde, que eso es un punto que hay que hablar. No se hizo todo bien, pero sí se hizo muchísimo. Augusto Rivas hizo mucho en la causa. Que no se hayan tomado algunas diligencias, y bueno, hay que ver qué diligencia en particular no se tomó. Por ejemplo, el resguardo del campo. Claro, no, el perímetro del campo por las horas de la noche y que al otro día vayan y recolecten evidencia, eso es claro, ya sabemos todo. Es más, si el doctor Diegues en esta última denuncia denunció ese hecho, yo lo apoyo en eso, ¿no? O sea, no me le voy a tirar atrás, porque sí, eso se puede comprobar de que no se dio la orden, porque en el expediente no consta eso, de que esté la orden, de que se... No está, entonces, bueno. Si la dio verbalmente y la comisaría no lo hizo, bueno, tendrán que dar explicaciones sobre ese punto, pero Busto Rivas sí hizo muchísimo, y ahí en este punto Omar se sorprendió, porque cuando yo le muestro el Excel de lo que hizo Busto Rivas, y dijo, mirá todo lo que hizo, sí, Omar, mirá todo lo que hizo, o sea, ¿y qué pasó? Y bueno, pasó, no sé, una situación en el despacho que la denunció después. Pero bueno, yo ahí entiendo a mi criterio que el delito comenzó en el despacho, el posible delito comenzó en el despacho y se configuró luego. Viste que dicen que
Yo lo que veo es que Diegues, primero que es evidente que se quiere revictimizar, porque mismo mi grupo de abogados me ha dicho, Pablo, nosotros esas notificaciones las recibimos todos los días. Él, en la primera notificación que recibe, le saca foto, dice, vinieron a mi estudio, me dejaron. Es algo normal, me dicen, Pablo, nosotros recibimos notificaciones todos los días como letrado. Y el tipo se intentó muchas veces revictimizar y ha utilizado a la propia familia Salvatierra para salir a defenderlo, diciendo que él estaba tocando al poder y que lo querían bajar porque está en contra. Eso es vender humo. Nadie lo está persiguiendo a Diego, es todo falso. Que actúe mal y se mande moco y macana es otra cosa. Pero perseguir, ¿de qué poder me hablan? Acá no hay poder detrás de este caso. Yo he trabajado en muchos casos donde hay poder de verdad, y lo pueden googlear. Pero en este caso, yo lo que he visto es que no hay nada de poder, no hay alguien que oigas, quieren ocultar el caso. ¿Quién? ¿El fiscal lo va a querer ocultar? No. Ahora, lo que pasa, que es evidente que la estrategia de Diegues y su gente, para mí, mi opinión personal, es que está entorpeciendo y está tratando de tirar todo abajo, porque tirar todo abajo le va a jugar a favor a Diegues en el juicio oral que se le viene. El juicio oral que se le viene puede perder la matrícula. Eso es lo que yo pienso, que están tirando abajo la investigación de Paloma y Josué, porque a ellos, para mí, sinceramente, le es más valioso conservar la matrícula y salir lo mejor posible de este caso que se resuelva la investigación. Total, para ello es mejor hundirlo a Busto Arriba diciendo todas las macanas, todo lo que se hizo mal fue cuando estaba Busto Arriba. Porque de hecho, Matías, no es así. No es que están tratando de impugnar todo lo que están impugnando Vázquez y Diez. ¿No es trabajo que hizo Busto Arriba? Sí, ahí hay que hacer una diferencia, lo que intentan impugnar mediáticamente de lo que intentan impugnar en la causa, ¿sí? Mediáticamente han intentado decir que no se han levantado bien las muestras. En la última entrevista que da el doctor Diegues en Crónica, si bien él no lo dice, lo que se habla en el estudio y él estando presente, el silencio otorga, Pablo. Entonces, si vos como profesional no intervenís en esa situación y decís, no, esperen, las muestras sí se levantaron bien, el trabajo se hizo bien, pero bueno, están contaminadas, que es distinto, pero no decís que la policía científica levantó mal, porque ahí hay profesionales que llevan el pan a la casa, no es joda, y este caso es uno más para ellos. Y yo no creo que se haya hecho mal eso. Y si se hizo mal eso, está cuestionando todas las muestras que estamos esperando en el laboratorio. Entonces, la verdad que para mí es muy grave eso, porque no está presentado en la causa de que se cuestione el levantamiento en sí. Sí, todo lo que es. Vázquez lo dijo, hablando conmigo, me dijo que las muestras estaban contaminadas, de que a mí me llamó algo mucho la atención y lo vuelvo a destacar. En la charla de Vázquez, además de mentirme en un montón de cosas, como que él no tenía conocimiento de las testimoniales, que después terminamos descubriendo los videos que habla de las testimoniales, que claro, conmigo para no meter la pata, porque lo estaba hundiendo hasta la fosa, dijo que no sabía él, que era un tema de Diegues, para pasarle la pelota a Diegues. En un momento dijo, está todo contaminado, todas las muestras están contaminadas y por eso da el alcohol en sangre, porque están contaminadas. Y yo le digo, pero escúchame, se pidió una prueba adicional para saber si era fruto de una contaminación, ¿no? Si había alcohol. Le hicieron y volvió a dar positivo. Me dice, sí, pero claro, porque lo hacen con la misma sangre que ya dio contaminada, entonces te va a volver a dar lo mismo. Entonces me pareció válido la respuesta de Vázquez. Ahora, yendo al final de la charla, en un momento me dice, pero ahora me dejas pensando, dice, porque al encontrar alcohol en sangre, esto podría plantear otro tipo de escenario. Entonces, no dice nada el informe de si estaban contaminados o no. Lo que sí no. se hizo una ampliación, Pablo, y aclaran porque el primer informe da mucho alcohol en sangre, ¿sí? Sí, en Paloma da algo así como uno y Uno. pico, y Josué un poquito menos. Se pide la ampliación para, yo no soy experto en este tema, ¿no? Pero sí, por lo que entiendo, se pide para aclarar y ver si esos son realmente los valores, teniendo en cuenta el estado de descomposición que también genera, ¿no?
Ahora, ese informe, esa ampliación, lo que hace es disminuir a un rango, ¿no? De 0,67 en paloma y un poquito menos. Y también te lo convierte en cuánto alcohol, por ejemplo, cuánta cerveza o cuánto vino, o cuánto vodka, para tener esa cantidad en sangre es la que corresponde. Y la verdad que no es mucho y es posible que haya pasado esto. Es más, esa ecuación que se utiliza se hace en función del peso de los chicos y el peso en la autopsia es aproximado, no es exacto. Entonces, yo me atrevo a decir, sin ser experto en este tema, de que esos valores incluso pueden ser menos todavía. Estamos hablando de que más o Una menos lata de Paloma, cerveza. claro, una pinta de cerveza, 500 mililitros de cerveza, bueno, y en la ecuación menor en vino o en vodka. Y en Josué menos, o sea, mucho menos. Entonces, es posible que hayan tomado alcohol. Una de las hipótesis que creo yo es que han ido ahí por conocer a alguien o se han juntado con alguien, se han confiado, tomaron un poco, se quisieron pasar con Paloma y pasó todo lo que pasó y se les fue la mano. Para mí eso la verdad tiene mucho sentido, pero no puedo afirmarlo ni darlo ¿Y por en qué cierto. horario? ¿En qué horario? Y desde las 7 en adelante, no podría poner un horario tampoco, Pablo. Sí, obviamente, a mí me llama mucho la atención de que la otra querella no quiera ayudarnos a que se detenga a esta gente a los sospechosos, ¿no? Y que se hayan difundido las imágenes en medios de Mm. comunicación. Y, o sea, yo cuando vi eso, la verdad que si eso no es entorpecimiento, ¿qué es? O sea, ya sabemos que uno se fue, que otro está ahí, pero se cortó el pelo y todo, entonces ya tuvo situaciones raras, ¿viste? Entonces yo estoy trabajando para reforzarle eso a Osorio, ese pedido. Sé que esta semana que viene él creo que va a tener una reunión con el fiscal y va a hacer algún tipo de pedido en eso. Obviamente lo que presente Osorio yo lo voy a respaldar. Omar también me dijo que sí, que vamos por ahí. No puede ser que esas personas no hayan sido citadas. El fiscal está evaluando, no los quiere traer como testigo porque después se genera una Mm. cuestión Sí, que que no pueden se puede. invalidar y demás, ¿no? Sí, sí. Entonces, quiere ir con más elementos. Nosotros queremos recopilar algún elemento más, o dos, o tres, o lo que podamos, Pablo, porque la verdad que con uno más nosotros ya presentamos, pero sí estamos averiguando el entorno de ellos y toda esa cuestión. Ahora, Pablo, ¿Sabés qué? Pará, una ¿sabés lo que te iba a decir? El tema del horario, yo te lo preguntaba, porque Osorio, no Osorio, perdón, Diegues, ha implantado la teoría de cuando se apagan los teléfonos, ahí los asesinan. Y yo no comparto eso. De hecho, yo pienso que los asesinaron muy por la noche. Y esto te lo da la puerta que hay en la autopsia que te dice son 6 horas, más o menos. Y te da que horas, si más o 6 menos horas, te dice. 6 horas más o menos. Entonces, hasta la hora de la mañana tuvieron tiempo de asesinarlo. Y yo lo que pienso es que lo asesinaron de noche. Recuerden que en febrero, anochecía a las 9 de la noche, más o menos. Entonces, gente pasaba muy cerca ahí. Yo lo que creo que el crimen se cometió ya sin luz de día, donde es menos visible. Pero bueno, Diez implantó una teoría única que la verdad que fue Es insólita, que ¿no? Porque plantó muchas varias hipótesis. cuestiones que la verdad, Pablo, que se dijeron que no se midió. Yo la verdad que sí vi la foto de los chicos y todo, y la verdad que después de ver lo que se dijo en los medios y todo, la verdad que no se respetó la memoria de los chicos, porque se dijeron cosas muy feas, que los estuvieron matando durante media hora, un montón de cosas, ¿viste? Eso, pará, vamos a hechos, vamos a ir a hechos exactos, para que la gente comprenda que, bueno, vos sos parte de la causa ahora. Lo de los 30 minutos, te lo voy a preguntar a vos también porque Osorio me dijo que no estaba en la causa. Vázquez dice que sí está. Pero sí, en la toxicológica dice que el alcohol en sangre para poder ser
asimilado tuvo que tener más o menos media hora de ingesta, una cuestión así, dice. Ahí es lo único que yo encontré con media hora que pueda decir algún informe. Después no tenemos comprobado nada de que Che, no sabemos ¿será? ni el horario, Pablo, no sabemos ni el horario. ¿Cómo vamos a Che, saber cuánto? ¿será que Diegues y Vázquez quedaron tan en offside que están mintiendo con eso? Porque yo les dije, ellos fueron los que más resaltaron este dato en los medios de comunicación. Tengo múltiples videos y declaraciones de Diegues y Vázquez. Recuerden que los dos son el brazo de la ley, el brazo de la querella. El perito se tiene que basar en pruebas científicas para avalar algo. Entonces, que digan esto a mí me sorprendió. Y tengo múltiples declaraciones donde Vázquez y Díez dicen, porque sí, lo estuvieron matando durante 30 horas, 40 minutos, que el cráneo es tan duro como la carrocería de un camión de acero. Yo busqué todo eso y digo, estás loco, yo no soy perito. Pero te das cuenta, haciendo un par de investigaciones, que una persona con un simple piedrazo, así, te puede quebrar el cráneo y te puede matar. Entonces, también pensé, sentido común, 30 minutos, un tipo o dos tipos con piedra, así, ¿qué queda del cráneo? No queda nada. Entonces, cuando yo le pregunté esto a Vázquez, me dice, no, pero nosotros, no, primero me dice que yo con esto no estoy de acuerdo, yo no considero, pero sí tengo videos de Vázquez que él decía que sí, que 40 minutos, 30 minutos, y cuando habló conmigo, claro, ya se dio cuenta que había quedado tan mal, siendo perito más todavía, que dio para atrás, marcha atrás, y dijo, no, en realidad eso está en la ampliación de la autopsia, me dijo. Yo le pregunté a Osorio, y Osorio me dijo, Pablo, no está. Por eso te quería preguntar a vos. ¿Vos lo encontraste? ¿Está? Que me muestre dónde está eso, porque yo la verdad que no lo encontré. Hoy le pregunté a Osorio de este tema, y la verdad que me dijo que no lo tenía a mano, que no sabía nada de eso. Bueno, Y te la voy a verdad, preguntar otras cosas. A ver si se puede, me respondés, y si no podés, no me respondés. Ya se habló de esto, por lo cual no sería algo nuevo, no sería entorpecer ni nada por el estilo, porque es informar sobre una causa que tiene interés público y se ha desinformado mucho, y el daño que le han generado a víctimas inocentes es irreparable. Entonces, una manera de reparar es llevando buena información en este momento, por lo cual creo que nadie en la causa, ni ningún familiar, podría estar en contra de que nosotros pongamos blanco sobre negro. Voy a hacerte preguntas que muy particulares. Alicia Pita, ¿dónde estaba cuando llega la familia de Josué a la casa? ¿Estaba en su domicilio? ¿Estaba junto a Omar? ¿O estaba llegando? no, estaba llegando ella. No estaba en la casa. No hay prueba alguna que ubique a Alicia Pita en la casa. La única prueba en el expediente es cuando realizan el llamado 911, que lo hacen todos juntos, que ahí en realidad llama Omar, si mal no recuerdo, y bueno, y los datos de Josué o los datos que no sabía Omar los consultaba y se escuchan las voces del llamado ese. Entonces, dos Creo que preguntas me respondiste ahí. Pará, te me adelantaste y me pregunté. Vos respondés lo que yo te pregunto, porque después la gente dice, no lo dijo. Porque esa era otra pregunta. ¿Por qué? Porque los salvatierras en A24 dijeron, no, porque Omar reaccionó mal, no le importaba nada. No la llamaron a la hija, que esto yo sé que es mentira, porque lo primero que hicieron es llamar a la hija, enviarle mensaje y no respondía, tenía el teléfono. las llamadas, Pablo. ¿Cómo? Tantos los registros de las llamadas que le hicieron a Paloma y que ¿A quién llaman? ¿Quién llama a Paloma? no lo tengo exacto qué número es, si es el de Alicia o el de Omar, pero Pero sí lo se llaman realizan los padres. todos los llamados, muchísimos, durante toda la búsqueda un montón de llamados hubo, que no entraban, o sea, no sé Omar, cuál fue. Omar, ¿llama primero al 145 o llama primero al 911? Eso queda claro, o sea, con el llamado, él llama al 145 cuando está en En la la comisaría, comisaría. no lo quiero decir, pero lo tienen ahí un montón y bueno, Omar llama al 145
también por una cuestión de que llegue a los medios esto y lo busquen. Pará. No te adelanté. ¿Quién denuncia primero lo del auto rojo? Porque también lo culparon a Omar a esto. Dijeron en un medio, en Crónica, este muchacho de Córdoba, el periodista de Anteojito, no me acuerdo el nombre, lo acusó a Omar y dijo que él había plantado el auto rojo y que en realidad él había ido con Santiago a la plaza, cosa que es falso. A la plaza va el padre de Josué y Santiago, que es ahí donde se cruzan a los vecinos enfrente de la casa y le informan de que habían visto a esta parejita y demás. ¿Quién es el primero que denuncia el tema del auto rojo en la causa? Creo que lo hace Omar cuando comenta en Protex, me parece. No lo tengo bien en claro, Pablo. Pero creo que está en el informe de Protex lo del auto. Primero lo denuncia José en la comisaría. Y después, cuando Omar, está en la declaración de la comisaría, cuando Omar ve que no está de acuerdo con lo que estaba declarando José, porque él creía que era trata de personas, porque claro, a vos te dicen, escúchame, a vos te dicen testigos, te dicen, yo vi a estos chicos que lo subieron arriba de un auto, vos decís secuestro. Omar que dice, veníamos con el caso de Logan y yo pensé, esto trata, secuestro. Omar no tiene mucha formación, pero le pone ganas, es un tipo que le pone ganas. No era algo de trata porque la trata funciona de otra manera, pero bueno, él lo vinculó a la trata cuando le dijeron que había este auto. Esto, Pablo, él no, lo vincula a la trata y todo esto, pero él también lo hace porque ellos querían que los medios de comunicación los ayuden y nadie lo estaba ayudando a nada. Y que la justicia federal actúe. Sí, que en realidad que los medios de comunicación se acerquen a ayudarlos. Alicia estaba re enojada cuando llegan todos los medios después que encuentran. Estaba re enojada Alicia. Omar no, porque Omar es más cholulo con los medios, pero él quería que los medios vayan y que los ayuden, que se difundan. De hecho, llamaron ahí a la radio y bueno, medio de comunicación. Está probado. Yo te estoy yendo para acomodarnos cronológicamente, para que la gente le quede tu versión. Vos tenés acceso a la causa, por lo cual crean lo que quieran. Está hablando de una persona que tiene acceso a la causa. Entonces, el primero que denuncia el auto rojo es José. No miente José. Los testigos tampoco mienten, se confunden. ¿Por qué? Porque piensan que era Paloma y Josué, porque no los conocían físicamente y porque no sabían el rango horario. Cuando después se enteran que Paloma y Josué eran los que eran, porque ven la foto en los noticieros, y que habían ido a tal hora y ven las cámaras recorrido, dicen claramente, nos equivocamos, no era Paloma y Josué. Para este entonces, Diego ya había afirmado por todos los medios que los chicos habían sido vigilados por el auto gris, que lo habían subido atrás, que había entrado Paloma en el auto izquierdo, puerta izquierda, bueno, toda esta mentira que él la plantó Suso también. Lo que decían estas personas del auto rojo era que Josué tenía una mochila y otra vestimenta distinta también, entonces eso hizo como... Claro, pero los mismos vecinos que son comerciantes, que no fue un falso testimonio, fue un testimonio que ellos pensaron que estaban diciendo la verdad y no eran. Después ellos dicen, nosotros pensamos que eran los chicos, pero viendo la tele, viendo la foto, nos dimos cuenta que no eran, que en ese momento era imposible que ellos se senten en la plaza porque fue en otro horario. Y listo, se descartó totalmente. Pero el primero que denuncia lo del auto rojo, que quede claro. Bueno, Sony hoy me dijo que se peleó con Diegues por esta cuestión de que lo presionaba para que instalen estas cosas en Crónica. Me lo dijo él, salió en Proyecto al Paso esto. La verdad que él no quería hablar de Diegues, yo la verdad que no quise tampoco hablar del tema, pero sí él me ha comentado toda esta cuestión que ha pasado en Crónica. De hecho, nosotros con mi estudio jurídico y los profesionales que nosotros contamos, estamos evaluando realmente un juicio a Crónica por todo esto. A Crónica y a todos los responsables, desde la cabeza, no al productor, desde arriba. Omar quiere directamente que lo baje en el canal. Eso no va a pasar, obviamente. No, pero sí. Olvídate, no va a pasar. Me están diciendo que está Omar en el chat. Omar, ten paciencia. Si querés... porque estamos hablando 1 a 1, quiero sacarme la duda, Omar, con tu abogado de hechos particulares para dejar blanco sobre negro. Y después, si querés, hablo con vos, Omar, no hay problema, o hablamos mañana, no hay problema. Pero quiero sacar hechos
claros para que queden claros, que le queden claros a la gente cómo fueron los hechos, que no estamos mintiendo, que las cosas fueron así, porque lo han acusado a Omar de plantarlo del auto rojo, que él mintió, y la verdad que no mintió, nosotros lo hemos descubierto, no mintió Omar en esto. Esperame un minuto. Omar, si querés, escribile a mi compañera por el WhatsApp lo que quieras aclarar, o si querés mandar un audio y lo escuchamos y lo vamos aclarando. Porque quizás Omar tiene otra visión de alguna cosa y quiere aclararlo y demás. No sé qué dijo, se me perdió el chat, Pablo. No, yo tampoco lo vi. Empecé a ver cuando todos estaban diciendo. Yo no leo el chat mucho, chicos, porque me estoy concentrando en los hechos. Bueno, volvamos nosotros. Escúchame. Alicia no estaba en la casa. Fue mentira que estaba en la casa. No estaba. Hubo gente que quiso plantar la idea de que el GPS había dado, que Alicia estaba en la casa, que mintieron. La familia Salvatierra en A24 dijo mentiras sobre Omar, diciendo que Omar no estaba preocupado, que no la llamaron a Paloma. Eso es falso. Lo primero que hacen es llamar a Paloma, lo llama a Santiago, lo llama a Alicia, lo llama a Omar. También mintieron los Salvatierra en esto que dijeron de que Omar lo primero que hacen dice, es trata, llama al 145. Mentira. Omar recién llama al 145 por la noche en la comisaría y queda sentado en la llamada que le dice, ¿dónde está, señor? Estoy en la comisaría junto al padre de Josué haciendo esto, dijeron del auto rojo. Y hay gente que se confunde, porque hay gente que dice, pero eso figura como a las 6 de la mañana. Lo que figura a las 6 de la mañana es cuando toman el caso. La llamada se hace a las 2 de la mañana, 1:30, algo así, porque los atendieron súper tarde. ¡No te concentres, Matías! Omar va a saber entender. Ahora después quiero, si Omar, que anote. Omar, anotá todo lo que está en desacuerdo o te parece distinto y después me lo decís o lo leo. Pero escúchame, yo quiero pasar los hechos, poner blanco sobre negro, te lo aclaro de vuelta, porque quiero sacar todas las mentiras que yo ya he puesto y que las tengo anotadas incluso, pero bueno, paso por paso. El tema de que dijeron la familia Gallardo quiso llevar la investigación para otro lado. ¿Esto está probado de alguna manera? Porque yo lo que he visto es que ambas familias iban para el mismo lado y uno fueron a Constitución, ellos fueron al centro de Varela. No hubo nada sospechoso ahí que yo haya visto. Las dos familias buscaron como pudieron, hicieron videos juntos, todo. La verdad que en un antes de que se metan abogados en la causa, estaban unidos. Se metieron y la verdad que ahí empezó todo el problema. Obviamente yo entiendo que Carolina, José y Julieta por ahí vieron alguna actitud sospechosa. Julieta no estaba, sí, José y Carolina vieron una actitud sospechosa o algo pero ya conociéndolo a Omar, hace 4 meses que lo conocemos todos, vemos cómo es Omar, ya lo conocemos, o sea, él tiene una reacción distinta a lo normal. Una personalidad no convencional. Tal cual, entonces obviamente le va a parecer esto de que por ahí Omar supuestamente lo llevaba para otro lado, no es así, no. A mí me pasó lo mismo, yo lo expliqué, con Omar me pasó exactamente lo mismo, que vi las cosas que vieron todos, pero después analizando, hablando con gente que lo conocía desde siempre, Omar, nos dimos cuenta, Omar es no es raro. Es así la personalidad de Omar. Nos sonaba raro a nosotros, pero claro, cuando vos conoces a una persona que te parece raro, que no encuadra en lo que vos considerás normal y convencional, o tuvo dichos muy desafortunados, claro, era el sospechoso ideal. Era el sospechoso ideal, Omar. Entonces fueron por ese lado. Pero bueno, avanzando. La bici de Santiago. Dijeron que Santiago, por ejemplo, tenía bici, lo ubicaron en la plaza. ¿Esto consta en la causa? Porque hay muchos que dijeron, él falsamente, yo ya lo compré, lo pregunto para que vos lo digas, pero dijeron, Santiago confesó. Santiago en la causa dijo, soy yo el que iba en bici, mi papá me pidió que la siga. ¿Es verdad todo esto? ¿Santiago dijo algo de esto? No, Pablo, para nada. No.
Lo que sí pasó fue que pidió una bici para buscar a los chicos, eso sí, pero bueno, fue después. ¿A qué hora? ¿A las 12 de la noche? ¿11 de la Sí, noche? sí, sí, que Omar lo manda a buscar, que estaban en la comisaría, lo manda a buscar un cargador, todo, ¿no? Eso, la verdad que el video este que está circulando y que todos están analizando con cámaras de todos los colores y la verdad que me lo pasen, que lo pasamos a la fiscalía a ver qué me dicen. Yo después le doy la respuesta a ver qué me dicen de eso a la fiscalía. No, que lo citen al muchacho este, que es experto en videos. Con su equipo, pero en la causa no está, no sé. La verdad que ya lo Yo no tiene sé comprobado. ni siquiera sé el nombre de ese muchacho. Es raro porque si vos realmente, yo acá soy Pablo Salún, soy el fundador de la Red Libremente, todo el mundo me conoce, tengo batallas judiciales muy amplias, pero hay gente que ahora es experta en investigaciones, pero a la causa no va. Si vos sabés que es verdad lo que estás diciendo, si vos estás seguro de que Santiago era ese, que el galpón, que esto, anda a la causa, pero hacete cargo. Porque también entorpecer la causa y meter información falsa es un delito también. Porque es muy fácil hacer video de YouTube difamando, injuriando y después no bancar los trapos en tribunales, que es donde se resuelve el asunto. ¿No? Lo mejor que le puede pasar a esta causa es que no se hable más en los medios de lo que se va haciendo, Pablo. La verdad que si nosotros tenemos alguna pista, algo, y hay que presentarlo en la causa y en los medios, ya hablar de lo que vienen hablando y ya está, ya lo que se dijo. Pero todo lo No, que pasó. pará. Una cosa es informar. Una cosa es que yo te invito a vos o lo invito a Omar y ustedes me digan, che, ¿qué está sucediendo? ¿Pasa esto? Y vos me digas, mirá, pasa esto, está en este estado. Eso está bárbaro. Lo que no está bárbaro es que haya señoras, señores, pibes que no saben de la vida y están sacando conclusiones afirmándolas con, viste que ahora siempre hay alguien de chivo expiatorio, el chivo expiatorio. Primero fue Omar, después fue Santiago, después fue Osvaldo, Alicia, quemaron el campo, ellos plantaron el auto rojo, estaban en la bici. Hay una youtuber de España que dijo que Osvaldo era el que manejaba el auto gris y que suben a los chicos. Hoy lo puse en, bueno, vos lo viste, que estaba en el grupo, que Ahora lo subieron al auto, lo subieron al... ¿Cómo? Ahora el nuevo es Paredes. Ya no es más Osvaldo, es Paredes. Y quieren vincular a Paredes con Omar, no sé. La Pará, verdad lo que. mismo que hicieron con ese pastor de Río Negro, diciendo que como la otra hija de Omar, con la cual tienen poco vínculo, vivía en Río Negro, encontraron el teléfono en Río Negro y dijeron, bingo, bingo, lo metemos todo en cana. Uy, el padre del pibe este del teléfono es pastor, chao. Era amigo de Omar, Omar fue una vez a Río Negro. Hicieron todo eso y ya tenían todo cerradito el paquete. Yo te digo la verdad, Omar y su familia sinceramente están teniendo mucha suerte. Y también de que hay un canal, por lo menos, que es este, que esté tirando la información verdadera y acertada y que la gente se esté dando cuenta de quién está vendiendo humo y quién está entorpeciendo la causa. Porque, de hecho, lo venimos haciendo hace 2-3 meses de que empezamos con Suso. Pablo, yo ya los tengo identificados, son pocos canales, pero todos estos canales apoyan claramente a Diegues, de hecho piden fuerza por Diegues, por la familia Salvatierra, por la nombran a Julieta. Julieta antes participaba, ahora ya no está participando mucho, pero sí está todo ahí. Y esto lo hace quedar mal a ellos, porque a mí me han insultado en videos, insultos claros, directos, Sí. me han dicho injurias, entonces todo eso lo hace quedar mal al doctor. Yo no tengo nada en contra de Diegues, o sea, yo le estoy pidiendo a Diegues que se comunique conmigo o que haya un contacto con nosotros para trabajar también. Yo quiero plantear una propuesta para laburarlo todos juntos y la verdad que de ese lado recién estaba Vázquez hablando y empezó a chicanear, ¿entendés? A tirar chicana, de que yo era chico, de que la verdad que si vengo a Me estás colaborar. jodiendo, me estás jodiendo. El Que tipo, Vázquez el tipo que estuvo diciendo que lo mataron durante 40 minutos. El tipo que estuvo hablando de una huella semiplantar que solo él vio y estuvo 4 meses en crónica de panelista y no la presentó en la causa, la presentó ahora. El tipo que avaló a Diegues diciendo una barbaridad como que el cráneo humano es tan fuerte como una carrocería de acero. El tipo que avaló el tema del celular, el tipo que avaló
dale, ya lo pusimos en vista. O sea, un perito tiene que hacer su trabajo objetivamente. Cuando vos te asociás a un tipo como Diegues y le seguís en todas sus patrañas, en todas sus mentiras, evidentemente no sos muy buen perito. Eso es lo que yo pienso, que no es buen perito. No sé, pero él acepta el cargo el 18 de febrero, así que todo lo que dijo anterior al 18 de febrero en medio de comunicación, no siendo parte del proceso, y la verdad que se tiene que poner a revisar lo que dijo, porque la verdad que no era parte del proceso para andar divulgando información pública, y que no se olvide que tiene mi misma edad. Nada, Nah, eso. pero vos te mantenés mejor, ese es el problema. Y no sé, somos del mismo año, en el mismo documento, empezamos con el mismo número de documento, así que O creo sea que que a Vázquez le jode que está hecho mierda y vos no. no sé, yo parezco más chico, no sé, todos me dicen eso, pero la verdad que Igual, yo, escúchame, la juventud lo toman como un insulto. Para nada, yo te digo la verdad. Cuando te vi, dije, lo mejor que le puede pasar a esta causa, que entre un pibe joven. Y yo te digo la verdad, pensaba que eras más joven también. Yo te pensaba que estabas en 25 años, 26. Cuando me dijiste que tenías 33, dije, mirá vos, dije. A mí, yo siempre robé con la edad, a mí siempre me dieron menos. Pero después cuando me contaste también que tenías 4 pibes, dije, la puta, no, ni en pedo. 33 años y 4 pibes, no me hacía mi cabeza, ¿viste? y la verdad, Pablo, yo para estudiar y todo me rompí el alma. La verdad que empecé estudiando, después en el medio fui papá, tuve que salir a trabajar y seguir estudiando. Yo cuando en mis primeros años daba educación en contexto de encierro, en cárceles, con la facultad, ¿no? Dábamos clases en pabellones estudiantiles. eh, yo tengo una formación más allá de un promedio. O sea, en general lo que se enseña en la Facultad de Derecho es el positivismo jurídico, una corriente filosófica que a vos te dice, dado A debe ser B, o sea, dado este hecho debe ser B, y nada más. O sea, uno analiza la norma como que si fuese, no sé, ciencia. Y la verdad que estamos hablando de ciencias sociales, jurídicas. También, sí. Yo me inscribo en una teoría, en una corriente filosófica del realismo jurídico en mano de Werner Goldschmidt. Esto quiere decir que el derecho lo analizo desde tres vertientes, que son los hechos, las normas y los valores. Y esa conjunción de todo, tanto en la faz de los valores como los disvalores o los hechos y las normas, no se escapa solo a analizar la norma y hacer el típico abogado que te recita todos los artículos y todo, y la verdad que no te brinda Sí, digamos como que es algo similar a la psicología, ¿viste? La rama Gestalt, la rama de psicoanalista, que son una pseudociencia, y después tenés la psicología clínica conductual, que es más seria, pero que también desde otros puntos se la critica por ser, como vos decís, es A más B, C, ponele. Y que dicen que el conductismo no es así. El conductismo habla de que ante una acción así resulta esto. Y lo que dicen las otras ramas que critican el conductual es eso, que no siempre es así porque hay otros factores psicohumanos, psicosociales. Y son cosas que uno aprende, que están muy lindas y la verdad que está bueno. Pero bueno, volviendo al caso, escúchame, viendo estas cuestiones, ¿qué otra cosa te cruzaste? A ver, ¿eran ellos los que estaban quemando el campito? ¿Era ¿quién? Omar, Osvaldo, Santiago, Alicia? No, no, pero sí en ese punto quiero decirte, Pablo, que lo que pasó con la quema del campo y la causa penal, porque hay una causa penal sobre eso. Yo voy a investigar esa causa, voy a tomar vista, espero que me dejen ver esa causa, porque en realidad si no tengo la firma de alguien involucrado en esa causa, capaz que no me dejan, pero sí, como tiene relación, voy a intentar ver esa causa para intentar establecer conexiones de los imputados, de la gente que haya ahí, eh, porque la verdad que es raro, sí, es raro, no sé si hay relación con el crimen, pero sí hay algo que investigar ahí. eh, y bueno, nada, en ese sentido, no, ellos no eran porque estaban claramente, no se podían teletransportar, o sea, no sé, ¿Dónde estaban en la estaban? ¿Dónde los ubicaste? no, estaban en la radio ellos, estaban allá en Temperley. O sea, y es un viajecito, Pablo.
¿Sabes lo En que? Sí, yo conozco, soy de zona sur, conozco. Por eso entendí esto. Y que además lo dijeron en el medio. Los medios, en el momento que estaban prendiendo fuego el campito, se ve esa señora que es parecida en contextura, pero después los mismos youtubers, buscando imágenes, encuentran otro video de A24 y demás que está esa señora, y no es Alicia, la tiene al lado y no es. Ahí ya dijeron, es verdad, no es. Pero sin embargo, hay otros que siguen diciendo, siguen comprando y afirmando toda esta versión disparatada que ya sabemos que es mentira. Que Santiago era el que da en bici, que Osvaldo era el que manejaba el auto gris, que ahora, bueno, el amigo del pastor, amigo de, o conocido de Omar era el que iba en una camioneta, que esa camioneta, hay un video muy gracioso que lo voy a subir después al grupo de WhatsApp, que hay uno de estos canales que se hacen mucho los vivos, que ellos, viste, bardean y después hacen los boludos, que dice, sí, porque esta es la camioneta, le hacen zoom y demás, y después hay otro que le dice, che, en una llamada le dice, no es amigo, no es porque la del reverendo, la del amigo, la del pastor, es 0 kilómetros. Y ahí en el medio tienen que regular, en el medio de la transmisión. Mirá qué nivel de improvisación y con qué facilidad están culpando a un papá, a una mamá y a un hermano y a un tío de haber asesinado a una nena y a su novio. Es muy cruel lo que están haciendo. Sinceramente es muy cruel. Entonces, después cuando se le vengan los canales a la mierda, que los estamos denunciando, cuando les caigan las cartas de documento, cuando tengan que ir a declarar, no estén gritando por todos lados, nos quieren callar, queremos saber la verdad, queremos... Porque ustedes no quieren saber la verdad, ustedes quieren hacer plata, quieren ensuciar a cualquiera, y ya lo hemos demostrado. Y me da la misma sensación del trabajo de Diego, que está haciendo exactamente la misma mierda, y que ellos son los que impulsan todo esto, porque en todas las entrevistas donde está la familia Salvatierra, Diegues o Vázquez, los que participan, conociendo la causa, en ningún momento le ponen un parate a la desinformación. En ningún momento le dicen, no, esto no es así, esto es así. Se quedan callados. Entonces, el que calla otorga. Y por otro lado, mienten, dicen una cosa. Ayer tratamos lo del ADN, anteayer mostramos la fecha con videos y fechado las entrevistas 9 de mayo, donde él dice que va a pedir el ADN en A24 junto a los Salvatierra. Dice, si no lo pido hoy, lo pido el lunes, cuando todos saben que vos lo podés hacer el sábado, el domingo, te sentás y subís el escrito, ¿no? Bueno, sábado, domingo no lo presentó. Lunes 12 no lo presentó. El jueves 15 yo lo entrevisto a Osorio acá en el canal. Me dice, Pablo, ¿te acordás que él dice que pidió el ADN? ¿Sabes quién te digo? No está nada, no está en la causa. Seguro, Osorio, no. Recién lo criticó por eso a Osorio. ¿Ah, sí? Sí, yo lo estaba escuchando, dijo que Osorio había mentido porque él sí lo había presentado, que estaba diciendo cosas que no eran, cuando en realidad Osorio dijo que él se paseó por todos los canales con lo de la huella y que lo presentó mucho después. Eso fue lo que dijo Osorio. Y es la verdad, pará, yo lo comprobé eso, y me lo dijo Vázquez. Me lo dijo Vázquez, che, busquen en la entrevista, ¿qué estás loco, Vázquez? Me lo aceptó a mí, me dijo, mirá, lo presenté anteayer. Lo presenté porque me estaban diciendo que yo no lo había presentado. Y claro, le digo, escúchame, ¿tu trabajo es perito? ¿O tu trabajo es ser panelista de crónica? ¿Le dolió? Pero fue la verdad. Si vos estás 4 meses paseándote por los canales de televisión y por los canales de YouTube diciendo, esta pericia podría cambiarle el rumbo a la investigación, esta pericia es súper fundamental, y después decís, esta pericia la arruinaron, yo soy el que más sabe, esta pericia, los que actuaron doblaron mal la ropa, la arruinaron, y después decís, ahora no vale la pena pedirlo. ¿Por qué no lo presentaste el primer día que lo tenías, en vez de estar en crónica, perdiendo tu tiempo? Porque vos sos un perito en la causa judicial, sos parte de la querella. Entonces, con el ADN hicieron lo mismo. El 15, Osorio me dice, no está. El 16, Diego sale con Diego Esteves en el canal, en Ciudad Alerta, este canal que tienen con Nahuel. Y ahí Diego le pregunta, y Diego le afirma que es verdad, que no lo había presentado todavía. Siguen el 23 de mayo, me injurian y me difaman en Crónica TV, Diego Esteves, diciendo que yo era un salame, que como no era un periodista no podía informar, que son ellos los más capacitados, que bueno.
Y resulta que tampoco lo habían presentado. El escrito lo presentan el día 25 de mayo. No, lo más grave es que José, creo que le preguntan a José y dice como que sí. Yo creo que la verdad que a Julieta también vi que en una marcha, cuando estaban liberando al único detenido que hubo, no quiero decir el nombre, eh, que estaban reclamando, y la verdad que tampoco es detener por detener a cualquiera en esta causa, ¿ah? Que no se confundan en ese sentido. Y uno como abogado al cliente le tiene que avisar de que, mirá, no era él, o porque No le están tampoco... diciendo nada. Pero viste que Vázquez dice, el celular no tiene nada que ver. El primer día dice. Sin embargo, a mí me llama la atención que cuando lo liberan al perejil del teléfono de Río Negro, está Julieta en esa marcha, que la entrevistan por Crónica TV, y poco más llorando, pobre chica, dice que cómo lo habían soltado, que este era un detenido clave para la causa. Es evidente que esa gente está siendo mal informada por su letrado. No tiene acceso a la causa, está siendo mal informada, porque muchas cosas dijeron que eran falsas. Por ejemplo, lo de la denuncia de Omar, que primero fue un número, que no llamaron a Paloma, que ubicaban a... Es importante que los salvatierra alguno, el que tenga más fortaleza para que vea, así como le hice yo con Omar. Yo a Omar no le mostré nada de la causa casi. O sea, él no vio nada. Sí, pero sí sabe todos los pasos que se fueron haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante, Pablo? Porque después te dicen una cosa, y más con este caso que es mediático, y vos como familiar no sabés realmente. Y bueno, y confías en lo que te diga tu abogado, es así. Lo mismo Alicia con Osorio, lo mismo. O sea, si no quieren verlo, bueno, está en su derecho también. Pero Vamos a hacer después, una cosa. Yo le voy a proponer algo. Julieta tiene mi teléfono. De hecho, yo le dejé hablar porque después que vi que confió en 10 y en mí no, que estaba confiando en mí, por eso no le hablé a su uso, me creyó, me agradeció mi ayuda y demás. Después compró la versión de 10. Julieta, si estás viendo este video, si querés, escribime y yo te paso el contacto de Matías Marcello, eh, para que te saques la duda de todo esto que estamos diciendo. Él te podría pasar cada escrito. Todo lo que nosotros estamos diciendo. ahí no puedo asesorarla porque está 10, Porque ¿sí? está con 10. Pero Claro, no, no, no. si ella te Pero pregunta algo para sacarse la duda, ¿no le podés responder? sí, pero bueno, no puedo pasar sobre 10 porque Está bien, está bien. en realidad sí, sí es algo de... Qué bronca me da, porque ella me gustaría que ella que se informe realmente, que pueda tener acceso a la información, porque es evidente que las cosas que está diciendo no está informada. ¿Sabés lo que me pasa a mí con esta investigación? Y creo que a Osorio también, no puedo hablar por él, pero sí, que a mí me falta toda la parte de ellos. O sea, yo estoy analizando todo lo de los Gallardo a fondo y todo y no encuentro nada. Pero del otro lado, no quiero tampoco ser incisivo con esto, pero sí conocer, o sea, yo le hago preguntas a Omar o a Alicia de cómo era Paloma o cuestiones de Paloma, y no puedo hacer lo mismo con Josué, Mm. ¿entendés? Y por ahí yo no voy a forzar nada, ni nada de eso, pero sí, obviamente, yo necesito saber cosas, o que ellos sepan que yo no soy su enemigo. Yo soy un abogado que lo que busco realmente es, de hecho, quiero plantear una medida en conjunto que la verdad que no, hasta que no haya un contacto no la puedo ni hablar por una cuestión de que no sé si la vamos a poder trabajar o no, pero sí me gustaría que con la juventud que tiene Julieta, que me ayude, ¿entendés? En ese Sí, es sentido de buena lo que... chica, Julieta, y tiene muchas ganas y la está pasando muy mal la familia Salvatierra. Julieta a mí me consta, ella me habló, cuando hablamos, yo intenté conseguirle una ayuda psicológica porque estaba en una situación extrema. Es una chica que realmente lo que está viviendo es una mierda. Es una chica que se tuvo que poner esto al hombro porque lógicamente es la mejorcita, es la que mejor está formada incluso intelectualmente de la familia, que tiene más capacidad en ese aspecto, un poco más de conocimiento, pero lamentablemente, a mi modesto entender, está siendo manipulada por un abogado que está haciendo todo para el culo. Por eso yo a Julieta le dije, no me creas a mí, solamente habla con tu letrado y pedile acceso a la causa, que te descarguen los documentos, que vos leas todo y que te fijes qué está diciendo y qué es real en la causa, como lo hice yo. Yo libremente hablé
con Osorio, hablé con el otro lado, hablé con todo y en base a eso le dije, bueno, vos me estás diciendo esto, preguntale a Osorio, yo le he pedido cosas con fecha, con detalle que vos decís, ¿es verdad o no es verdad? O sea, a mí no me vas a engañar, no me voy a comer cualquier cosa, o sea, yo para informar algo, con la verdad yo tengo que saber que eso es verdad. Entonces, lamentablemente es eso lo que a mí me gustaría que la familia Salvatierra. Lo que pasa es que ellos están muy mal psicológicamente y no quieren tener acceso a todo porque no están bien. Pero si vos te metés, tenés que meterte. Mira, Alicia tampoco quiere saber nada, o sea, no quiere saber nada. El único que quiere en esta causa saber es Omar. Lo matan por eso. Sí. Y está perfecto que quiera saber. Y no vio nada, pero sí está tranquilo ahora porque sabe cómo se fue dando la causa, se sacó la duda sobre Busto Rivas, sobre un montón de cuestiones. Bueno, yo creo que es necesario que de las dos familias haya como un responsable que tenga acceso, digamos, no te digo a imágenes que la verdad que te parten el alma, ¿sí? A cuestiones de no las vi, pero solo vi las que estaban en Crónica y la verdad me pareció horrible que las hayan publicado, me pareció de muy mal gusto que hayan publicado esas imágenes en Crónica, no me gustó para nada. Osorio, cuando pasa eso, presenta un escrito en el expediente y comunica esta situación, y el juez de garantías lo que dice es que tengamos respetos, las partes, bueno, yo no estaba, pero sí las partes que tengan respeto con la información que se brinda, porque puede generar un impacto social negativo hacia las familias. Obviamente que eso lo pone como advertencia al juez de garantía. No se crean que eso no fue una advertencia. Sí fue una advertencia para todos los actores. Y que sea una causa pública y de interés pública, y que los actos jurisdiccionales tengan este control ciudadano, no implica que uno pueda andar divulgando. Yo la verdad que esa foto y la de los sospechosos y toda foto que sea de la causa de Paloma y Josué, la verdad que repudio totalmente que se muestre en los medios. De hecho, yo vi cuando, creo que en A24, cuando Omar fue, que mostraron los sí, pusieron la foto. Omar se puso como loco en esa entrevista, porque dice, saquen eso de ahí, ¿qué están haciendo? O sea, están entorpeciendo todo. No, pero lo tenés que sacar, es obvio, o sea, y ya eso ya circuló, ya está, ¿entendés? O sea, esos sospechosos, o sea, nada en contra. ¿Sabes que hablan más de lo que... Hablan más en los medios que lo que hacen en la causa para mí, porque incluso Vázquez en una entrevista hace poco tiempo, que bueno, fue una entrevista para seguir pegándome a mí, haciéndose el vivo, en los canales amigos, porque si es un canal que le pregunta, no puede responder, a mí no me puede responder casi nada. Dijo que Diego le había planteado esto del allanamiento en el galpón y que él le dijo que era el pedo, porque no iban a encontrar nada, que él no estaba de acuerdo. Y sin embargo, después Diego la termina pidiendo. En Crónica dice que la información la tiene el 9 de febrero que tiene la información del galpón, ¿sí? Claro, sí. Y bueno, y el requerimiento lo hizo ahora, hace poco, y fue el único, porque están diciendo que hubo desde el 9 de febrero y que no se lo dan. El allanamiento te lo dan enseguida si hay elementos, o sea, o si hay una pista o algo. Y fue lo que pasó, se lo dieron enseguida. Secuestraron un celular y se agarraron de ese celular para intentar seguir con el relato este. Yo cuando hablé el jueves pasado en Proyecto al Paso, a propósito, Pablo, dije, hubo un allanamiento y dio negativo y nada más. A propósito lo dije. Y después te saltaron a hablar de que era mentira. Claro, empezaron a decir que yo era un mentiroso, de que le estaba ocultando información, pero que si le sacaron el celular a una señora que no sabía ni leer ni escribir y que le dio el patrón y todo, y está re enojada esa señora. Está re enojada porque... Es verdad que es una señora más o menos de 60 años que no tenía nada que ver. Pablo, o sea, está bien que investiguen ese celular, ojalá que encuentren una pista, porque yo lo que más quiero es que se logre esclarecer esto, que encuentren una pista, pero mirá si yo salía el jueves pasado a decir, sí, encontraron un celular, y me iba a decir de todo el doctor Diego. Pero una cosa es encontrar un teléfono y otra cosa es ir a un lugar, que siempre hay alguien. ¿Quién no tiene un teléfono ahora? Vos vas a un lugar a allanar, y claro, el responsable que te abre la puerta, después le dicen... Le tenemos que secuestrar el teléfono. Y vos decís, ¿pero por qué? Bueno, lo tenés que entregar. Pero eso no significa que sea positivo. ¿Positivo qué es? Positivo es cuando sabés que comprobaste algo que te lleva a algo real.
En el acta dice que es negativo directamente porque la orden del allanamiento decía que se busquen manchas temáticas y los 2 celulares de los chicos. Y eso no lo encontraron, entonces dio negativo, Pablo. Después, si secuestraron un celular que no, en mi modesto entender, no va a servir para nada, lamentablemente, pero bueno, ojalá que sí, porque Diegues dijo que tenía una pista y que, no sé, yo si comunico eso públicamente y el doctor tiene una pista, le entorpezco el trabajo, Pablo. Entonces, que yo no lo diga, es a propósito también, pero él salió a la noche a decir y a decir que tenía una Es pista y que... mentira, es todo mentira. Diegues es una pata con mentira. ¿Qué querés que te diga? Yo no le creo más nada a Diegues, porque todo lo que dijo fue todo mentira. No hay ni una sola pizca de verdad en todo lo que ha dicho Diegues, ni lo que ha presentado. Te iba a preguntar, hay una testigo que yo considero que es falsa, una falsa testigo que presentó Diegues, que es esa supuesta enfermera, que todos saben quién es porque previamente da una nota en Crónica y también en otros medios. Y Diego la escucha y hablan por Crónica. Viste que Diego es amigo de Crónica. Y le dice, yo te llevo a declarar. Bueno, para vos, ¿ese testimonio es verídico o es falso? Por las constancias que hay, no, es falso. No, no, no. No aporta nada. De hecho, cuando fuimos a ver al fiscal, Darío Provisionato, él nos dijo, Matías, si me vas a traer un testigo, entrevistalo en tu estudio, pues ya estoy cansado de que me traigan testigos así. Que lo siento, le hago 2 preguntas y la verdad que lo tengo que despachar porque no me aporta nada. Porque la verdad que estamos haciendo una causa enorme y no estamos aportando nada, Pablo. Porque esto explicáselo a la gente. Cada cosa que se hace en la causa no es gratis, ¿eh? Sale plata. Cada cosa que se hace es recurso del Estado que se dan a la cañería. Vos citás a un X, tiene que estar el fiscal, el ayudante, el secretario, tomarle todo. O sea, es pérdida de tiempo para trabajadores que podrían estar investigando algo certero. Y acá no se está haciendo, porque claramente si vos presentás... Diez dice que impulsa la teoría del sacrificio. ¿Lo escuchaste esto? No. La teoría del sacrificio es, yo todo lo que me viene, yo lo presento. Y de eso algo va a surgir. No. ¿No Mira, lo yo hablando escuchaste? con Osorio llegamos a una conclusión, Pablo, que si no tenemos pruebas vamos a salir a buscar testigos. Y si necesitamos presentar 1000 testigos, lo vamos a presentar, porque puede surgir algo de los testigos. Pero realmente ahora, en este estado de la investigación, presentar un montón de testigos no tiene sentido. Sí, la medida que quiero trabajar en conjunto va encarada a ese lugar, a esa situación. Me gustaría trabajarla con Julieta, conocerla a Julieta y trabajar eso con Julieta y con el doctor Diego, obvio. Pero bueno, no sé, no se va a dar, no creo que se dé, porque ellos están muy enseguecidos en acusar a los Gallardos, cuando en realidad, nada, no hay elementos, no hay nada, ¿entendés? Y en Yo ese ya sentido, comprobé algo. Mirá, cada persona que se acerca, que quiere ayudar a los salvatierra, que no le conviene a Diegues porque los ponen en evidencia, Diegues inventa algo. Por ejemplo, de mí dijo que yo lo había amenazado, dijo que yo había inventado cosas, que le había dicho que yo sabía quién era el asesino. Esto es mentira, tengo los mensajes, tengo todo. No me creen. Que lo vaya a denunciar, tengo todas las pruebas en mi poder. El que me apretó fue él. Cuando yo puse la primera miniatura de que iba a hablar sobre todo el trabajo de Suso y Diegues, el tipo lo primero que hizo fue enviarme mensaje por privado en Instagram apretándome, diciendo que no hable de él, que no lo nombre, que... ¿Yo por qué? No me amenacé más y no me hablé más, le dije. Me mandó otra cosa y le dije, te dije que no me hablé más, te voy a meter una denuncia. No me habló más. Pero el tipo después por mensaje habló con otro, dijo, yo todavía no lo denuncié, lo estoy pensando todavía. Porque realmente es grave y creo que tiene que ver con la causa de Bustos Rivas también, porque es la misma operatoria que hizo con Bustos Rivas. Esto de apretar, esto de decirle a la gente que yo dije algo que no dije, que lo amenacé cuando no lo amenacé. De hecho, le dice a Julieta que yo lo amenacé, de que le dije que yo, bueno, hay audios de Suso, de él, contra mi persona, diciendo esto. Y de otro muchacho que era el que decía que era amigo de la familia Omar, hicieron lo mismo. Dijeron que él lo había amenazado, cualquiera. Todo el que habla ahí, el que puede ayudar, resulta que lo amenaza a Diego, lo aprieta, miente. Pero bueno, qué sé yo. Pablo, yo no había tomado el caso y ya te estaba siendo amenazado.
de que si filtraba alguna información, cuando ya se filtra todo. ¿Qué voy a filtrar yo? Se filtró casi todo. No, ¿Quién no. te amenazó? No, eran chat así, en realidad fue un mensaje de Julieta en un chat de estos canales. En realidad no sé si fue Julieta, pero bueno, ellos siempre la mencionan a Julieta y aparece Julieta Salvatierra. O sea, no sé, no Era puedo un dar fe. nick que tenía el nombre de Julieta. Sí, bueno, y si puso como si se filtra algún tipo de información de la causa, vamos a informar a tu colegio de abogados, una cuestión Pero así. ¿sabes por qué te dijeron eso? Porque cuando vos agarrás, hay Por vos. canales que me están difamando, injuriando, dicen que vos eras mi abogado y que yo te puse a vos en la causa. Entonces lo que dicen es, Pablo Salum va a entorpecer, quiere entorpecer la causa. ¿Por qué? Porque claro, como yo estoy informando objetivamente y va en contra de todo lo que ellos han afirmado y que los puede llevar a un juicio y a perder y a ser condenados por un montón de delitos que han cometido, claro, se tiran en contra mío porque no tienen salida, porque saben que lo que yo estoy diciendo es verdad y les va a resultar mal. Entonces, malinforman y dicen, es el abogado de Pablo, Pablo quiere entorpecer la causa, le metió el abogado a Omar y ahora va a tener acceso a la causa porque quiere tener acceso para divulgar y demás. Entonces, claro, Julieta, como cree todo lo que le llega al oído, dijo esto y seguramente a mí me ve como un enemigo, a vos también, porque piensa que la familia Gallardo son los responsables y piensa que yo también soy responsable porque creen que yo estoy con Omar, de que estoy con Osvaldo, ¿viste? Sí, 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 sí. No, es terrible esta cuestión, Pablo. O sea, se la han agarrado con vos porque si bien vos empezaste a analizar todas las doctrinas de Omar y los videos, eso también, o sea, yo entiendo que Omar se enoje por eso, pero Sí, Omar lo sí, hizo público eso. claro. Omar lo hizo público. Entonces, en ese sentido, si no lo hacías vos, lo podía haber hecho cualquiera. Pero la diferencia tuya, Pablo, que creo, y yo se lo digo, Omar, esto, es que vos ahora sos uno de los únicos que está defendiéndolo y respaldándolo y no acusándolo, y te diste cuenta que la verdad que no podés relacionar las doctrinas y todo eso que podés cuestionar con un homicidio, un doble homicidio. O sea, hay que saber diferenciar, porque por más que queramos meter a cualquiera, hay que meter a los que realmente mataron a los chicos, ¿no? Es No que yo podemos matar. fui desde el comienzo, yo no entiendo, hay gente que me empezó a seguir por este caso, pero yo siempre fui muy sincero. Vos, mirá, vos como abogado, ¿por qué quisiste ser parte de la red, parte de mi lucha? Porque no cualquier abogado se mete conmigo, te estudian, ven tu seriedad, cómo Todos los canales. trabajás. Pablo, yo lo seguía a todos los canales, no solo a vos, a todos los que hablaban del caso yo los seguía. Y la verdad que hoy en día los dejé de seguir a todos, salvo a vos, a todos los dejé de seguir, o a alguno que otro, pero la verdad que, porque ya hubo un tiempo que eran objetivos también como vos, pero después no sé qué pasó en el medio, que empezaron todos a juntarse con Diegues, porque en realidad lo defienden a muerte a Diegues y Fuerza Diegues y Fuerza solo Salvatierra y Justicia para Josué nada más. Y hacen hasta esa distinción y es Ah, doloroso, sí, Pablo. ah, no lo vi eso. Sí, hacen para Josué y Mirá, bueno, y yo para te digo cómo fue, te digo cómo fue cuando yo hablo de las prácticas coercitivas, de cómo funcionan, del daño que generan en la niñez, en la adolescencia, en las restricciones. Bueno, yo siempre aclaro que hay dos partes, que yo siempre empiezo los casos desde el comienzo hacia el presente. Y yo hice dos divisiones claras. Y le dije a la gente, yo voy a analizar el caso desde el inicio hasta ocurrido el hecho. Cuando ocurre el hecho yo no puedo decir nada porque yo no tengo la bola de cristal. Yo no puedo decir quién fue, porque si supiese quién fue, voy y lo denuncio. Entonces, siempre fue igual. Ahora, se sumó tanta gente que puso y quiso poner a Omar, porque Omar también se prestó a eso, con sus declaraciones, con eso, y era el tipo ideal para acusarlo de el crimen. Y hubo mucha gente que cuando Diegues adopta todo mi trabajo, pero lo saca de contexto y va más allá, pasa a la segunda división, que yo no había pasado, porque Diegues lo que hace es utilizar todo mi laburo para afirmar de que el asesinato fue cometido por ellos a base de esas doctrinas. Y yo nunca dije ese, dije, puede llegar a suceder,
pero yo no puedo afirmar eso porque no puedo. ¿Cómo voy a afirmar y cómo voy a culpar a un papá, a un hermano, a una mamá y a un tío, a primos de que asesinen a una nena de su familia que la están enterrando? Es un delirio. Entonces, Diego lo que haces es ir más allá y ahí empieza a hacer el escarnio público. ¿Por qué? Porque da rating. Toda la gente que hablaba en contra de Omar tenía mucho rating, mucho superchat, muchas donaciones. Y claro, yo cuando sigo avanzando y el caso evoluciona y veo y analizo objetivamente todo lo que hay, a mí se me empezó a caer el canal. Se empezaban a ir todos a el lugar donde daban esa verdad revelada de Suso, 10, qué fue con qué lo mataron, lo subieron al auto, lo mataron. Y yo eso nunca lo hice. Morí con las botas puestas me significó un montón de pérdida para el canal, un montón de mala sangre, denuncias, contenido borrado. Pero la verdad que yo prefiero morir con las botas puestas, pero con la verdad. A mí no me gusta ganarme la plata de una manera tan sucia, involucrando a un papá, a una mamá y un hermano y a un tío en un asesinato que a mí no me consta. Tampoco puedo decir que todos son inocentes porque la causa está en proceso. Pero yo no puedo culpar a nadie del asesinato de una nena y un nene que todavía no sabemos. La verdad que es muy aberrante. Y yo le pido algo, y creo que la familia Salvatierra lo debería entender también, que cómo se sentirían ellos si sería al revés la mano. ¿Qué pasa si yo empiezo a decir acá, a poner un manto de sospecha sobre la familia Salvatierra? No estaría bueno, no estaría bueno. Están sufriendo igual que los Gallardo y no estaría bueno que se haga. No, tal cual. Pablo, acá una cuestión importante es que en la República Argentina tenemos, y en muchos países de Latinoamérica tenemos lo que es el derecho penal de acto, no de autor. Porque ellos lo que hacen con toda esta teoría y esto de contra Omar es culpabilizarlo por su doctrina, por él, cómo es muy lombrosiano, ¿no? El delincuente nato, esta cuestión de que Omar por todo esto ya es delincuente. Y en realidad lo que la fiscalía busca es el acto, o sea, comprobar quién hizo el acto. Si nosotros no podemos comprobar quién hizo el acto y reprochárselo a un sospechoso, no se va a hacer justicia. Entonces, todo esto de querer responsabilizar a Omar y que todo sean horas y horas y horas de Omar y la familia Gallardo en general, ¿no? La verdad que nos aleja de poder hacer un aporte a la investigación, porque eso genera entorpecimiento real en la causa, Pablo. Entonces, yo no entiendo la verdad lo que buscan. No sé si es rating, como decís vos. Hoy Moranzoni también dijo que cuando el caso ya no vendió en Crónica, lo dejaron de pasar. Entonces, ¿qué? ¿Paloma y Josué tenían que vender? No, bueno, pará. Eso pasa en todos los medios. Los casos tienen un tiempo. ¿Y sabes por qué duró tanto el caso de Paloma y Josué? Por Omar. ¿Eh? Es por Omar. Sí. Por lo que dijo Omar. Pero Omar también, Pablo, en ese sentido, Omar, yo lo vi como desesperado. Y en ese sentido, todo lo que hizo inconscientemente, para mí, fue para hacer un llamado de atención y que el caso no se caiga. La verdad, mirá, yo te digo la verdad, mal o bien, yo le soy sincero, cuando yo trabajo en casos, planteo una estrategia en el ámbito judicial y en el ámbito mediático. Ustedes me van a decir por qué. Porque lamentablemente vivimos en un país que se rige por ambas cuestiones. Cuanto uno logra mantener más el caso bajo la luz pública, más posibilidad de lograr justicia tienen. ¿Por qué? Porque los que trabajan en la justicia le dan prioridad, se motivan, intentan ayudar para que se esclarezca. Asesinatos hay todos los días, iguales o peores. Entonces, los recursos no alcanzan para meterle las mismas ganas a todos los casos. Agarran al que está de moda, al que tiene más visibilidad. Por ejemplo, chicos en Argentina, ¿saben cuántos chicos hay como Loan? Y ustedes vieron todo el armado de seguridad, drones, barridos, satelitales. ¿Ustedes se creen que todos los chicos tienen esa posibilidad para ser encontrados? No, porque no puede suceder, porque no alcanza la infraestructura. Entonces, Omar logró algo que es muy, pero muy... Se lo dice a alguien que conoce a los medios y que ha trabajado en casos mediáticos. Y es muy difícil sostener un caso
en el tiempo y espacio como se ha sostenido y que se siga hablando tanto, por ejemplo, no se habla por ahí tanto en los medios, pero se habla en YouTube, y en YouTube tiene buena visibilidad. Entonces, Sí, sí, sí. mal o bien, Omar está logrando que gracias a lo que él está haciendo y a esa controversia que se genera, que el caso siga motivando a la sociedad a saber quién fue. Que la sociedad se motive a decir, quiero justicia, quiero justicia. Entonces, tan mal tiene lo bueno y lo malo. Lo malo lo está pagando Omar con su cuerpo y su familia. Separación familiar, problemas de salud, repudio sin sentido, porque la verdad, como vos me dijiste, el barrio, tenés que estar en el barrio, que te miren con cara de asesino, como me dijo Osvaldo. La verdad, Pablo, te soy sincero, tengo mucha ganas de ir al barrio y ponerme a investigar y a trabajar, pero la verdad que si en estos canales están diciendo que no pisen ni el barrio porque me van a linchar a mí también, y la ¿Dijeron verdad que, eso? y lo dicen en los comentarios, lo dicen, sí, Pablo, y bueno, la verdad que son cuestiones que obviamente yo puedo caer, puedo ir y todo, pero la verdad que puedo generar una situación incómoda para Omar, puedo generar, la verdad que Omar tampoco se sienta cómodo, Alicia no quiere ir al barrio porque la miran mal o esto, y se ha generado toda una cuestión. Yo mi consejo fue, la verdad, si hay una posibilidad en algún momento que se vayan, que vendan la casa, que se Mm. vayan de ahí, que hagan la vida en otro lado. Es difícil porque es su centro de vida, ¿viste? Pero la verdad que lo que le hicieron, la verdad, fue muy duro, muy duro. Y si este caso no se logra Mm. justicia, esa condena y todo eso va a seguir, ¿entendés? Lo van a Entonces, seguir señalando como culpable. Hay gente que ya te afirma. Yo tengo gente acá en el chat, por ejemplo, yo el otro día expliqué esto, expliqué aquello, ¿no? Y, por ejemplo, el día que vino Osvaldo, estuvimos 5 horas acá, mostramos todo, respondimos todas las preguntas del chat, mostré los papeles, los documentos, las fotos, el celular con el recorrido de laburo de ese día. Y hubo, mirá, igual la dimos vuelta, porque todo el mundo decía Osvaldo, Osvaldo. Bueno, ese día hizo una votación y el 81% puso que Osvaldo era inocente, que no tenía nada que ver. Pero después de 5 horas hubo un 19% que podría haber preguntado, porque yo le dije, bueno, ese 19%, ahora quiero que me diga, ¿por qué piensa? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que no les cierra? Para responderle, porque yo quería un 100%, no quería un 81%, porque yo vi que el tipo es inocente. Y con Omar me pasó lo mismo. En la otra vez que hicimos la charla, Omar era un 95% culpable. Acá en el canal no tanto, porque yo ya había empezado a hablar, había otra mirada de Omar acá en este canal, pero mucha gente se enojó mucho conmigo, me dijo que a mí me había comprado, que Omar me había amenazado con denunciarme. Imagínate si yo iba a tener miedo de una denuncia, es una estupidez, o que Omar me estaba pagando. ¿Tiene plata Omar? no tiene plata Omar, Pablo. De hecho, yo le dije a Omar, si hay que poner plata en la causa por una cuestión de un trámite, una pericia que necesitemos o algo, quédate tranquilo, o sea, no, eso lo vamos a resolver, la plata no va a ser un problema. Pero sí le ha afectado todo esto en la fase económica a ellos, o sea, lo que es el lucro cesante, la pérdida de chance, tanto para Alicia, para Omar, para Santiago, que Santiago no haya podido ir a estudiar también, o sea, son años que se pierden, bueno, este año por lo menos, que Alicia no pueda retomar bien el trabajo, también que esté con esta situación con Omar, que se hayan separado. Se han separado, pero siguen juntos, ¿no? Esto no quiere decir, o sea, están separados, viven en distintos hogares, pero ellos siguen juntos. Nada, son situaciones muy difíciles, la gente no midió el impacto que generaba y esto que dijo el juez de garantía, el impacto social negativo. Es esto, Pablo, es el impacto social negativo. Entonces, yo tengo una gran herramienta en mi mano para poder revertir esto. Obviamente que si uso esa herramienta va a generar un caos para todos lados, ¿entendés? Pero sí la tengo. Y Omar me dijo, usala, Matías, o sea, vamos para adelante. Pasa que no la puedo largar de una así como así, porque tiene que estar bien hecho todo el laburo. Entonces yo estoy trabajando, Pablo, desde que tomé vista de la causa, que la verdad que estoy durmiendo muy poco, porque desde todos esos días, no sabes, fue muy intenso para mí todo esto. Y Omar lo sabe, Omar está muy contento.
la gente de estos grupos empiezan a decir, no, porque Matías es un peón, o sea, lo está dominando mal, ¿cuánto va a durar? Le doy una semana, le doy 2 semanas, le doy un mes. Y Omar está re contento conmigo, porque yo le puedo explicar realmente, por ahí no lo juzgo a Osorio, yo ya te dije que Osorio lo Bueno, pero cagaron a Osorio decían lo mismo también, ¿eh? ¿De qué? Que era un peón, que Omar lo manejaba. Me decían lo mismo. Pero en el sentido también, Pablo, de que Omar ahora entiende a su manera, pero lo va entendiendo de que él no puede tomar decisiones solo si estoy yo, porque si él pasa por arriba mío, a mí me genera un perjuicio, porque a mí no solo me están mirando ustedes que conocen el caso, sino mis clientes también, Pablo. Yo tengo más clientes y esos clientes, si yo quedo mal, me repercute en mi bolsillo, ¿entendés? En mi trabajo, en mi Y bolsillo. agarrar un caso mediático te puede jugar bien o te puede significar el término de tu carrera. Sí, por eso mismo. Entonces yo, en ese sentido, yo lo dije de primer minuto, voy a ser recontra profesional y no me asusta cuando dice, no, este va a filtrar información, porque yo ni siquiera a Omar le di información, imagínate. Entonces, en ese sentido, yo sé cómo hago las cosas. Con Osorio me comporté muy bien de entrada porque no pasé por, cuando él tenía la causa de todo, yo no pasé por arriba de él. O sea, yo siempre me manejo bien, Pablo. Ahora, si ellos quieren buscarme a mí o plantarme alguna cuestión o hacer algún... Y bueno, yo la verdad que tengo mucha herramienta para ser dulce, digamos, con cómo se manejaban en esta causa. Obviamente lo vamos a ir trabajando, pero mi foco no es ese. Yo dije, yo la verdad que no quiero eso, Pablo, no quiero... sí, por ahí contra Crónica que se pasó porque incitó y un montón de cosas, pero contra el doctor Diego y todo eso, yo la verdad que no quiero porque quiero que laburemos juntos realmente. O sea, si él se equivocó, que realmente lo reconozca, Pablo. Sí, sí, pero bueno, que con este caso por lo menos que cambie, ¿entendés? Con este caso, después si quiere seguir haciendo lo que yo creo que hace con los demás, bueno, pero acá que nos deje trabajar todos juntos, porque necesitamos trabajar juntos, Pablo. Si no trabajamos juntos en esta causa, y va a ser un circo, va a seguir siendo todo lo mismo, y la verdad Yo lo que que no entiendo por qué no, si ya se equivocó tanto en tantas cosas, ¿por qué no lo aclara? Si hay buenas intenciones, ¿por qué no dice? Sí, ¿sabes qué? No es Santiago el de la bici. Pero el tipo quiere morir con las botas puestas mintiendo, porque está diciendo, sí, está confirmado, era Santiago. Y no es no nos Santiago el sale que está en más la igual. bici. En los medios no sale más casi. No sé, o Cuando no lo sé, llaman los amigos sale, porque sabe que le van a jugar a favor. bueno, sí, pero está con esa, ¿viste? Y la verdad que yo le dije, no es una cuestión de ego esto. O sea, los abogados no tienen que ser el centro acá. O sea, no, y tampoco o sea, los chicos, la investigación que es lo primero, necesitamos, sí o sí. O sea, tenemos dos sospechosos en la mira, Pablo. Tenemos dos sospechosos, ¿entendés? Y todo cierra. Y Osorio, o sea, estuvo solo todo este tiempo porque la verdad que del otro lado no hubo respuesta nunca, no sé si ellos intentaron comunicar o qué, pero yo desde que me constituí estoy diciendo cada vez que hablo, laburemos con Diego, le dije a Omar, laburemos con Diego, porque sigue siendo parte de, nos guste o no nos guste, tenga la causa con gusto arriba o no, él sigue representando a esa familia y nosotros la necesitamos esa familia porque estamos analizando, ellos nos necesitan a nosotros como nosotros a ellos y todo este revuelo en los medios y todo lo que hay. La verdad que perjudica a las dos familias, Pablo, no a una Pero sola. ¿será que Diegues quiere mantener divididas las aguas porque si no queda expuesto? ¿No será por eso? Y bueno, pero si hay intereses personales, ya ahí uno como letrado, ¿viste? Yo, si esto sigue así, voy a tener que empezar a tomar medidas y bueno, van a ser medidas que al doctor Diego no le van a gustar. Pero o sea, no es amenazar ni nada, Pablo, es lo que tengo que hacer para defender a la familia Gallardo, para defenderla y representarla como realmente corresponde. Y defenderla del ataque mediático que ellos están haciendo, o sea, no ¿Por el qué? doctor Sí, Diego. cualquier abogado que entra los atacan, ¿viste? A mí también me atacaron por decir la verdad de lo que está sucediendo. Me han atacado. Es como que son ellos los que siempre atacan. No quieren que se hable de las cosas que hacen. Es que no sé, no sé cuál es su fin. Realmente desde entrada, o sea, estuvieron haciendo las cosas a media tinta, ¿viste? Y siempre para salir en crónica, para todo ese, es eso en realidad.
Sí, hay muchas responsabilidades que yo estoy analizando, estoy viendo y bueno, y estoy trabajando con un equipo de abogados. Y bueno, y la comunidad de ustedes que siempre nos mandan los que son los clips, los videos de las injurias, calumnia, todo Eso es eso que nos... un laburo Eso, horrible, es tan intenso, es... ya mañana vamos a empezar a tomar acción sobre eso, así que nada, si los canales quieren empezar a eliminar las cosas, yo les diría que lo empiecen a hacer porque nada, no le va a quedar mucha Sí, vuelta. lo mismo que le dije yo, la verdad que... No es chico, Pablo. Los canales más grandes van a ser los primeros porque al vos tener más espectadores, más suscriptores y llegás a más gente, entonces en ese sentido tenemos que empezar por los de arriba, o sea, los más grandes, y ya los tengo identificados todos, ya me han pasado toda la información, la verdad que los archivos están casi todos descargados. La verdad que no es actuar nada más, pero bueno, públicamente yo ya lo vengo avisando, ya lo avisé el jueves pasado, el anterior, han mm, cesado, tengo que decirlo que sí han cesado, no están como antes, te están midiendo más, se están cuidando, pero es algo momentáneo, ¿entendés? se Y están cuando midiendo porque yo los empecé a denunciar a todos y le están bajando videos a lo loco y todavía no le llegaron las demandas porque todavía no están haciendo impacto el tema judicial, pero sí les duele el tema de los canales, les duele mucho, pero es lo que ellos no entienden, es que se manejan como si estuviesen hablando con la chuma del barrio, que vos podés decir cualquier cosa. No podés decir cualquier cosa. se piensan que no tienen, yo lo puedo citar a declarar en las causas por lo que están diciendo, ¿no? Obviamente que el fiscal se me va a cagar de risa, perdón la expresión, pero la verdad que se van a meter en un quilombo enorme. Eh, pero ¿Te bueno, nada. imaginas? ¿Te imaginas a Sí, una pero si me está señora, diciendo, yo sé quién es el asesino, Pablo, me está diciendo, yo sé quién es el asesino. Bueno, dame todas las pruebas, que lo ¿te estamos buscando hace imaginas 4 a meses. citar a la angióloga y que te diga, sí, porque ustedes no saben, fumándose 2 puchos, lo subieron al auto gris, lo manejaba Osvaldo y atrás estaba Santiago. Y subieron y lo pasaron a buscar a Omar. Y ahí lo agarraron el matafuego. Ay, ya me imagino. ¿Sabes que iba en cana? La gente no toma conciencia, pero si vos decís eso y no tenés pruebas y es algo falso, vas en cana. Es un delito grave, che. Tomen conciencia. Yo les pedí lo mismo antes de empezar, que tienen tiempo. Hay canales que ya no tienen tiempo, ya se le agotaron, ya hay demandas judiciales, ya no hay tiempo. Hay 3 canales que ya no tienen tiempo. Pero el resto que se hacen los vivos, que son canales que también te han insultado, te han difamado a vos, diciendo que eras un nenito, que no tenías experiencia. Y también se escudan detrás como muy aniñados en esto de poner sobrenombres o no decir el nombre y apellido, como que eso es algo como que te va a hacer zafar de una demanda. Vos sos el mula, sabías, ¿no? Pará, no sea malo. No me quemé si no digo tu apodo, ¿eh? Pensaba. No, igual me han puesto mucho. Igual nosotros en mi canal tenemos apodos para todos también, ¿eh? Sí, Hay ya uno sé. que es sapo, hay otro que tenemos varios, tenemos varios apodos que están muy divertidos. PS soy. Más que el mula soy PS. Llega un punto que ya te tenés que reír, ¿viste? Pero la verdad que no es gracioso, Pablo, porque ya te Nah. pasa. Metieron con tu familia, Pablo. Eso Y es con la verdad. mía también te quisieron meter. Y no, la verdad que eso ya, viste, cuando cruzan ese límite ya uno tiene que actuar porque nada, o sea, uno no se mete con la familia de ellos. Y yo los veo y tienen hijos, los tienen públicos, y yo realmente puedo tomar medidas sobre eso. No, no es joda. Yo los veo una situación y puedo denunciarla tranquilamente. Entonces, en ese sentido, ellos que no se equivoquen, que no se confundan, que no subestimen a la gente, porque uno puede estar tranquilo. Omar tuvo todo este tiempo tranquilo, no hizo nada para denunciarlo y nada, pero, o sea, Porque no tenía alguien para denunciar. Ahora se va a caer de risa, Omar. Porque la realidad es que Osorio es un tipo tranquilo. Es un tipo tranquilo. Pero vos sos más parecido a mí.
Creo que Omar encontró al compañero ideal para llevar adelante todo lo que quiere hacer. Y estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿eh? Está contento Omar conmigo. Yo lo reto mucho igual a Omar. Omar está cambiando mucho y está bien que cambie porque tiene que aprender de los errores. No, somos humanos, nos podemos equivocar y también parte de esa mejora le va a demostrarle en lo personal y va a recibir apoyo. Yo la verdad, a mí me encantaría que la familia Gallardo reciba el mismo apoyo o el mismo trato. Ponele que a usted no le guste la familia Gallardo, porque Omar dijo un montón de cosas que estuvieron horribles y que no lo puedan perdonar. Ponele, que no lo puedan perdonar. Un tipo que estaba viviendo una situación súper difícil y yo sinceramente hasta creo que estaba viviendo un shock que no sé, se le fue la cabeza para el otro lado, me parece. Pero ponele que no lo puedan perdonar al tipo. Que el tipo le han arrancado a una hija. No es que fue a pescar y no pescó nada y se volvió a la casa. Asesinaron a su hija. Ponele que no lo quieran perdonar por los dichos aberrantes que tuvo. Tiene que tener el mismo trato que la otra familia. No maltrato, no recibir maltrato. Ya a esta altura, seguir castigándolo. ¿Ya vieron que esa parte de la querella que decían que iban en marzo, que iban presos, que esto, que aquello? ¿Vieron que era todo mentira? Chicos, nunca estuvo prófugo Osvaldo, Omar nunca estuvo procesado, imputado, Santiago ni Alicia tampoco. De Osvaldo dijeron eso, que se había ido no sé a dónde, a Paraguay. A Mendoza. Ah, no sé. Sí, no. Y también dijeron que Paloma no era hija de Omar, a ese punto, ¿entendés? Ya sin límite de nada. O sea, no respetan absolutamente nada, Pablo. Nada, bueno, yo les aviso, si quieren ir eliminando los videos, bueno, se hacen un favor a sus canales. Pero bueno, ya mañana vamos a comenzar con todo, ya tenemos todo diagramado. Y bueno, vamos a empezar por lo más grande a lo más chico, Pablo. La verdad que... Uy, la que se le viene, porque conmigo ya tuvieron un par de strikes, por lo cual si reciben otra denuncia de otros creadores o de otras víctimas, van a estar en el horno. Yo creo que de esto va a haber mucha gente que va a terminar sin canales de YouTube, lamentablemente, pero es porque se lo merecen, no es de malo. Borren, eliminen, no difundan, no injurien, no difamen, no calumnien, no se metan con la familia de los demás, no imputen delitos aberrantes a gente inocente. Hagan las cosas bien. Hay miniaturas donde dice quién es el asesino. Hay uno de España que es terrible. Las miniaturas y los títulos son uno peor que el otro. ¿A usted le gustaría que pongan una miniatura y digan, este es el asesino? Esta prueba resuelve el caso, el padre, la madre. O sea, están loco. La verdad que están locos. Sí, igual no son muchos, Pablo. Yo pensé que eran más, ¿viste? Pero cuando los empezamos a identificar, no son tantos. Son unos 10 más o menos. Pero van a migrar, o sea, le vamos a bajar los canales y van a migrar, van a empezar con otros Es que hay canales. algunos que no va a poder migrar mucho, porque estuvieron 10 años para tener 15.000 seguidores, ponele. En 10 años tener 15.000 seguidores, eso es un fracaso. Sí. Es así, yo en 3 años, porque mi canal figura que es de antes, porque yo tenía el usuario, pero no había subido videos, subí alguna nota, pero cuando yo empecé a crear contenido, que fue en el 2018, 2019, no, menos, no. Y 180.000 seguidores. Si estás 10 años y tenés 15.000 seguidores, un fracaso. ¿Qué quiere que te diga? Sí, muy poquito. Pero igual, bueno, Pablo, es mejor tener seguidores fieles y que te banquen realmente a tener 1 millón de seguidores y que la verdad que no, de esos 1 millón no rescatás ni a 50 personas. No, mira, acá los seguidores son muy buenos, bueno, hay muchos que son activistas, son compañeros, y la verdad que acá la gente ha ayudado muchísimo, ha ayudado a la familia también, nos ha ayudado a nosotros a esclarecer un montón de cosas. Mica está cumpliendo años, feliz cumple, Mica, te mandamos un beso, Mica está siempre, Vale. Sí, Mica, el humor ácido de Mica, viste, que me bardea siempre, es alguien particular, viste. Pero bueno, ¿vos qué pensás de este caso para ir terminando? ¿Se resuelve o no se resuelve?
Y la verdad esperemos que sí, Pablo. La verdad que yo le quiero meter toda la garra para que sí. Estamos con Omar viendo un par de cuestiones. Le hemos aportado bajo reserva a la Fiscalía alguna información. Esperemos que todo eso llegue a buen puerto. Y nada, Pablo, la verdad que con todo lo que hicieron, yo tengo fe en que sí, que lo vamos a conseguir, pero necesitamos que todos tiren para el mismo lado. Tenemos a dos sospechosos en la mira y la verdad que no puede ser que no estemos hablando de eso y de todo lo demás, ¿entendés? Esas personas ya tendrían que estar interrogadas, declarando, dando su versión. Por más que yo no digo que ellos hayan sido, pero toda la gente que estaba viviendo ahí, en el campito, en esos días, y la verdad que necesitamos, esa gente la necesitamos sí o sí. O sea, está bien, el fiscal quiere que vayamos adentro para afuera, pero eso, o sea, Osorio lo está pidiendo hace un montón lo está pidiendo, y bueno, ¿qué pasa? Y después otra cuestión, el tema de la municipalidad, porque yo abrí un montón de debate y todos estos canales lo han recogido, ¿sí? El tema de la municipalidad, en la causa hay un representante de la municipalidad, un abogado presentado, entonces en ese sentido, si quieren hacer algún reclamo, alguna cuestión que se lo trasladen a través de Diegues, que hay un representante para hacer un escrito, alguna presentación dentro. Obviamente que este representante de la municipalidad lo que hizo en la causa fue avisar de que se iban a hacer corte de pasto en el terreno y mejoras para que no vuelvan a pasar, y en ese sentido, ¿viste? El fiscal le trabó todo eso, le dijo que no hagan nada ahí porque si hay que hacer alguna prueba o algo, alguna reconstrucción del Claro, hecho. no reformar la escena del crimen, justo ahora. Claro, Lo tal quieren cual. hacer por el bien de la gente, pero ahora justo lo tendrías que haber hecho antes. Claro, tendría que haber hecho antes. Sí, después se hicieron algunas mejoras, porque esto que te estoy hablando que pasó fue al principio de la investigación. Eh, ¿Dónde pero sí, están, obviamente. Matías, dónde están puestas tus fichas? Vos me decís que se resuelve, que esperás que se resuelva. Pues no tenés la bola de cristal, no podemos saberlo. Ojalá, yo te juro, por lo que más quiera, por lo que más quiero en el mundo, es que realmente se resuelva este caso, porque sinceramente a mí me ha conmovido mucho, y lo digo sinceramente como papá de una nena que no ha llegado a vivir, de un nene que no ha llegado a vivir, lo que lo querían la familia, ese nene, lo que lo cuidaban al nene, a la nena lo mismo. Sinceramente deseo lo mejor, deseo que este caso se resuelva para que esas dos familias puedan descansar en paz, y ojalá descansar los chicos en paz y que ellos puedan descansar y recuperar un poco su salud mental. Pero sinceramente creo que se tienen que unir, y creo que hay una parte que no se está uniendo porque está siendo manipulada. Pero ¿dónde está tu ficha? ¿En qué pensás que podría llegar a resolver o ayudar a resolver el caso? Yo creo que Osorio está muy bien encaminado a dónde apunta y se lo ha cuestionado mucho al doctor Osorio, pero sí, si nosotros logramos determinar las personas que estuvieron ahí, yo creo que ellos sí vieron algo o conocen algo. Y también esto de la información cruzada entre familias. Yo sí puedo tener información de la familia de Salvatierra sin divulgarla en los medios ni nada, pero sí que ellos me puedan contar a quién conocen del barrio, o a mí me permite unir lazos y ver realmente. Ellos conocen más el barrio Calicia que Comar, son más de barrio que ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí no se están dando cuenta de alguna cuestión o no ven a alguien como sospechoso y podemos unir, incluso a estas personas. O sea, José yo creo que los conocía mucho, por ahí es más que nada moverse, buscarlos, ¿viste, Pablo? Empezar a moverse a buscar a esa gente que estaba ahí viviendo. Sí, Eh, yo a José lo escuché en declaraciones que me sonó contradictorio, por supuesto, y la gente no se pone a pensar y a criticar algunos dichos, pero José Salvatierra ha tenido dichos que a mí me resultaban llamativos, que al momento de hablar de dentro del campito, muchas veces es como que es Disney, y a los 2 minutos es un infierno. Y la realidad es que yo tengo amigos que viven ahí cerca. Y yo quise ir al lugar y me dijeron, Pablo, no te lo aconsejo. Hay mucha venta de Paco, es peligroso, te van a dejar en bola. Yo he ido al barrio.
me ha seguido un auto, lo conté, no es mentira, no es mentira. Y era por esos días, más o menos, después del crimen, cuando estaba todo medio... Que yo calculo que era gente de la brigada, pero la cara de la gente de la brigada era me meten adentro del auto y me llevan, ¿no? Y era de noche, fue bastante y cerca de ahí. Entonces, es un barrio que no es Palermo. Y la hipótesis que Diegues y Vázquez quieren tirar por fuera, que la quieren desechar, realmente es la más viable. Un crimen a causa de un abuso que no se pudo concretar, con un robo. Dicen que no hubo robo, pero sí hubo robo. Le robaron lo que tenían, lo poco que tenían, se lo robaron. Mucha gente dice, no te van a matar por un teléfono. ¿Saben todos los asesinatos que hay por nada? Pablo, en mi ciudad de La Plata pasó hace muy poquito, y lo deben saber, el caso de Kim, una nena que, que la arrastraron un montón de cuadras, ¿no? Entonces ahí yo veo realmente brutalidad, ¿entendés? Que no miden lo que hacen, o sea, lo que está haciendo la droga o las pastillas, ¿viste? Cuando las mezclan con alcohol, lo que hace es que cometan estos crímenes así. Y no, yo en esto de educar en contexto de encierro, me he entrevistado con muchas personas, y muchos que han caído por asesinato, y que me han contado historias en las cuales no se acuerdan de cómo mataron a la persona porque estaban recontra drogados. Entonces, en ese sentido, yo la verdad que no lo veo como algo tan lejano. Ahora, para mí se le fue la mano con los chicos. La verdad, Pablo, para mí que no quisieron hacer eso, y sí, y Es terminó que pasando así. la gente tiene una visión errónea de... eran un par de... ¿Cómo le dicen? ¿Cuál es la palabra? La terminología. Eran dos... Fisura. Yo le cuento a la gente que hay distintos tipos de drogas. Y ese tipo de drogas te generan distintos tipos de cosas, de estados emocionales. Y uno de los estados emocionales que te puede generar distintos tipos de sustancias o mezclas de distintos tipos de sustancias es violencia. Violencia extrema sin sentido. Solo por el sentido de matar, de ser violento. Hay un montón de sustancias que generan esto. Entonces, no piensen con la cabeza de un pibe normal te va a hacer eso por un celular. No, un pibe normal va a trabajar. Un pibe que está en situación de consumo psiquiátrico, con alguna patología de base, lo puede hacer sin pensar, porque está desequilibrado, que es una de mis teorías. O están idos en ese momento. No, capaz que no son así todo el tiempo, pero en ese momento de consumo sí están idos y no saben lo que hacen, ¿entendés? Y bueno, pudo pasar. Obviamente no podemos afirmar esto, Pablo, necesitamos más elementos, pero sí es una hipótesis que la verdad que a mí es dentro de todo. Obviamente yo voy a investigar las que Omar también quiera, por una cuestión de que él quiere que yo investigue todo y a todos. Esa es la directiva, todo y a todos, también a los que entorpecieron la investigación, porque yo si lo dije una vez y lo vuelvo a decir, si no logramos justicia por los chicos, por lo menos que la familia se quede tranquila de que investigamos todo y a todos. Entonces, que la investigación se hizo con todo lo que pudimos y aportamos con todo lo que... Y ahí, por lo menos, no se van a quedar tranquilos, pero nada, se hizo lo que se pudo, ¿entendés? Y es lamentable, porque no quiero que termine así esta causa. Yo lo quiero encontrar, Pablo. Yo estoy trabajando literal un montón porque los quiero encontrar a los asesinos de estos chicos, la verdad, Pablo, pero me están faltando elementos, Te creo, un montón de te creo porque sé que sos un pibe, sos un hombre que tiene hijos, que te mueve lo mismo que me mueve a mí. Estoy seguro, y a Osorio también, le creo, le super creo. Y creo en las intenciones de Omar. A Omar lo cagó su personalidad y todo lo que ha dicho, que la verdad que metió la pata mal con un montón de cosas y ahora está pagando las consecuencias. Pero yo creo que uno de los que más se está moviendo en esto para esclarecer el caso es Omar. ¿Qué querés que te diga? Yo le tengo mucha fe. ¿Sabes que le tengo mucha fe al tema de las pruebas de laboratorio?
a las muestras de laboratorio, yo creo que ahí van a salir algunos perfiles genéticos de los responsables. Tengo muchas esperanzas, sobre todo en esa mano de Josué, que dicen que se intentó defender y que tiene que haber rastro de ADN en esas uñas. Sí, en mucho, Pablo, tenemos más de 230, 240 muestras en análisis, entonces en ese sentido pueden surgir muchos, ¿viste? No solo uno, esto nos explicaba el fiscal, que no es que estamos buscando el tercer perfil genético, Claro, como dice. eso explicarlo porque Diego y Vázquez lo viene diciendo y la gente se confunde. Claro, pueden ser muchos factores, o sea, obviamente el de los chicos, el de Paloma y el de Josué, pero puede salir un tercero o un cuarto o un quinto, ¿entendés? Puede haber más. Y eso, la verdad que nos pone a pensar en que hay uno, dos, tres, y la verdad que si hay uno solo y fueron dos autores o tres, y nosotros conseguimos pruebas para inculpar a uno solo, y la verdad que hace justicia, pero a media tinta también. Bueno, pero espera, ese uno solo quizás que puede delatar al resto. Bueno, pero ahí está difícil, no tener elemento para el otro. ¿Te imaginas? Escúchame, ¿te imaginas que, viste que Omar, que lo han tratado tan de loco y más, que yo después dije, no, este tipo no es tan loco? Cuando, por ejemplo, llamó la vez pasada, antes que vos agarres el caso, llamó al Ministerio de Justicia, yo lo escuché, lo estaba escuchando y me pareció muy acertado los planteos de Omar, en el Ministerio de Justicia, no, en el Ministerio de Seguridad de provincia, que el tipo llamó y le dijo, a mí me gustaría hablar con alguien, y la secretaria le dijo, no, porque el ministro está en un operativo, y él le dijo, bueno, pero a mí me dijeron que por mesa de entrada presente, no, ese no es el proceso, tiene que mandar un mail, entonces ¿para qué me dicen que mande? Y lo estaban boludeando Omar, y Omar estuvo muy bien, y yo dije, este tipo no es un loco, el tipo quizás no tiene toda la formación, todo el aval, pero el tipo no se está manejando tan mal en todo. Entonces, yo sinceramente pensé, ¿y si es verdad? Si es verdad le pega la teoría que él tiene desde el comienzo, de que intentaron abusar de Paloma. Lo que pasa es que ahí también se equivocó Omar. Utilizó una palabra que es violación y no abuso. Entonces dijeron, che, si el perito, la autopsia ya dice que no hay violación y vos seguís con que hay violación. Eso, ¿sabés cuándo lo descarté yo? Cuando habló conmigo. Que yo le dije, Omar, pero ya fue descartado. Me dijo, no, pero yo no quiero decir eso. Quiero decir que... Y ahí dije, abuso. Ahí sí coincidimos. Que haya sido un intento de abuso y que lo hayan asesinado. Yo, ¿sabes qué? Cada vez creo que está más cercano a eso que está diciendo Omar desde el comienzo. Y si era verdad, y si se descubre que Omar tenía razón desde el comienzo, no van a alcanzar disculpas para decirle que la gente lo disculpa a Omar, porque es lo más cercano a la realidad hoy en día. Es que lo tratan de loco a Omar y ahora, hoy en día, están hablando de todo lo que dijo Omar. O sea, Sí. tanto que están hablando de que la municipalidad, Watson y todo esto, que la policía, que esto. Está bien, obviamente que le sirve esta estrategia para defender su matrícula a un señor. Pero bueno, la verdad que todo lo que dijo Omar al final lo usan para hacer contenido horas y horas y horas y horas. Entonces, bueno. La verdad que es un caso muy complejo, son delitos complejos. Yo soy joven, Pablo, pero la verdad que le pongo mucha garra. Si no sé algo, tengo mi padrino en penal que consulto, tengo profesionales también que trabajo en mi estudio, gente muy capacitada que tiene ganas de laburar. Sí, obviamente yo estoy abocado a la parte penal y también a la parte mediática de Omar, porque la verdad que tener un cliente como Omar es complicado. Ustedes lo conocen ya, Omar. Complicado en el sentido de que por ahí también le hacen pisarle el palito a Omar. Todo lo dicen, hasta Waldo me decía, mi hermano es así, mi hermano a veces dice cosas sin pensarlo y yo lo quise matar un montón de veces a mi hermano, que me metió en quilombo a mí. Y ahí vos decís, che, Omar es ese, o sea, es un tipo torpe en algunas cosas que sin querer se va, desvirtúa, mete palabras que cambian todo el relato y a vos decís, che, este tipo está mintiendo. Porque de hecho yo que hace un montón de videos donde dije, este tipo miente. Y de hecho, sí, eran dichos contradictorios, pero no lo dijo para encubrir. Por ejemplo, una tontería. A Brenda la llama y le dice, sí, Paloma tenía 3 tiros en la cabeza.
Claro, porque tipo, es lo que supuso, cuando le mostraron el cuerpo, es lo que supuso. Tenía golpeado la cabeza y dijo, son 3 tiros, como pasó con Belsunce, que le habían pegado 3 tiros y dijeron al revés, que se había caído la bañera y era un golpe. Bueno, el tipo le mandó eso y Brenda, claro, me dice, pero él me dijo que eran 3 tiros. Y ahora resulta que no eran 3 tiros. Entonces, cuando vos empezás a juntar esas cosas, decís, no es que el tipo quería encubrir. Pero bueno, ahora lo sabemos. Con el diario del día del lunes, viste, es más fácil, pero bueno, era una personalidad compleja la Omar. El problema es que hay gente que sigue aferrada a culparlo porque le da rédito. Hay un público anti-Omar y hay un público anti-Salún, anti-secta, contra nosotros. Y bueno, se hizo un Boca River, pero se olvidan que acá hay una familia que está sufriendo. Alicia, Santiago. A mí en algún momento me gustaría hablar con Alicia y Santiago, porque creo que se merecen un espacio como tuvo Osvaldo, de venir acá a mi casa a hablar 5 horas, quieren hablar 5 horas, quieren recordarle a su hija, quieren... Yo tengo muchas ganas, quiero que realmente, ya que nadie lo hizo, yo tengo ganas de darle ese espacio, siento la responsabilidad de ese espacio, de que si yo usé tanto tiempo en mi canal para hablar de las doctrinas y demás, yo siento la responsabilidad de darle el mismo tiempo para expresarse con respecto a el esclarecimiento del asesinato de su hija. Entonces, sinceramente, el tiempo que Omar necesite, yo se lo voy a dar a mi canal, se lo voy a dar. El tiempo que Alicia y Santiago, o vos, yo se los voy a dar. Porque si yo estuve un montón de tiempo hablando, no sé, 10 horas del tema de las doctrinas, también le quiero dedicar 10 horas a ayudarlo. No sé si sirve algo, la verdad que no sé si sirve. Ya a su nena ya no la tienen. Entonces, yo en mi humilde lugar quiero de alguna forma ayudarlos, incluso a la familia Salvatierra. Yo siempre tuve la mejor con ellos. Con Julieta, ella lo puede decir, yo nunca, siempre la traté de ayudar, los consejos fueron de alguien que sabe, que conoce, siempre fueron en pos de ayudarla, y de hecho el tiempo me está dando la razón. Lamentablemente se van a terminar golpeando con un paredón, porque cada vez pasa más tiempo, y el tiempo borra huellas, el tiempo borra la justicia, te vas quitando la posibilidad de lograr justicia. Entonces, a mí me preocupa, ¿qué querés que te diga? Me preocupa. Pero bueno, esto te lo digo a vos, y si Omar está viendo, hoy no vamos a hablar porque ya es muy tarde. Pero mañana o el día que él quiera, tienen las puertas abiertas, pero de verdad, no como en los medios de comunicación, como me hicieron a mí, a un montón de víctimas que te dicen, cuando usted quiera, y cuando se apagan las cámaras, este caso no rinde más, no hablan más de este caso. Yo voy a hablar, y si yo tengo que ir a Varela, voy a ir, a mí me chupan un huevo, no le tengo miedo a nadie. No tengo miedo que me vayan a linchar ni a pegar un tiro. Si yo tengo que ir a Varela, lo voy a hacer, no tengo problema. Yo, Sí, tal cual. La verdad que lo que está diciendo Pablo es para sí, tu espacio, que vos brindes este espacio a mí o a la familia Gallardo en general, la verdad que eso se valora muchísimo, y tu lucha, Pablo, la verdad que vos sos un luchador, y recién dijiste, no, una denuncia no me hace mella, y te viste como no pasa nada. Y la verdad que este caso para vos es un caso más. Ellos se cuelgan de vos o te critican a vos, pero vos ya venís de hace un montón. O sea, entonces, en ese sentido, quédate tranquilo, Pablo. Yo te quiero brindar tranquilidad también de que estás haciendo bien las cosas vos. Así que, y tenés toda una comunidad que te respalda, y nada, hay que darle para adelante. Con respecto a los Gallardos, yo creo que ellos tienen que pedirte a vos el espacio. Sí, porque les va a jugar a favor, porque sentate acá y hablar lo que quieras. O sea, yo te voy a preguntar, tampoco te voy a dejar la doblez porque yo tengo que conducir la entrevista. Pero de tener un lugar de que no te sientas atacado. Osvaldo, cuando vino acá, tomamos algo, se sintió. Hay gente que le dolió que yo me sonría o me ría con Osvaldo acá. Pero Osvaldo es un tipo inocente. ¿Ustedes saben lo que vivió Osvaldo? Yo hablé con Osvaldo. Antes y después de la entrevista nos quedamos hablando. Y Osvaldo vivió un montón de situaciones horribles. Él, la compañera, los hijos, que no se lo desea a nadie. Entonces, ¿cómo yo no voy a entender a Omar o a Santiago o a Alicia?
Pues yo puedo hablar de las doctrinas y voy a mantener mi postura, todo lo que dije lo voy a mantener porque es lo que yo pude ver en los videos, pude ver constatar en las doctrinas. Pero de ahí a no empatizar con una familia que ha perdido a su hija, que está buscando al culpable, yo estoy a favor de los Salvatierra y de los Gallardo, estoy a favor de los dos. Lo que estoy en contra totalmente es de la mentira. Y lamentablemente hay un lugar donde se están basando en mentiras por ineptitud, por estar en una situación de vulnerabilidad. Hay gente que se está abusando y hay gente que lamentablemente está cometiendo errores que yo quiero que se pongan a pensar qué pasaría si eso sería en contra de ellos. Porque los medios son así también, ¿eh? Ojo, yo los conozco. Van buscando culpables. Y si le encuentran, como hicieron con Santiago, que hay alguien, hay un letrado, hay un grupo que estuvo buscando esa causa de Santiago, que estuvo yendo juzgado por juzgado, buscando, y la hizo pública para que a Santiago le hagan este daño y que el pibe no pueda ir, ni siquiera seguir estudiando. Entonces, ¿qué pasaría si encuentran algo del hermano de Josué? Algo que no tiene nada que ver con la causa, pero quizás algún antecedente penal por algo que haya hecho. ¿No lo van a matar? En los medios te matan. Vos sos el Dios y al otro día, cuando necesitan un titular, te van a mandar a la parrilla, ¿eh? Te la van a mandar a la parrilla. Y yo se lo dije esto a Julieta. Tengan cuidado. Ojo con las donaciones. En eso me hicieron caso, evidentemente, porque no lo hicieron más. Ojo con las donaciones. Si quieren recibir donaciones, constituyan una fundación con estatutos que basen las metas en lograr justicia por Josué, por poner una casa donde, no sé, de albergue, no sé, algo. Pero no sigan recibiendo donaciones como lo están haciendo con Nahuel y Diego en Crónica, porque les van a hacer un juicio, van a terminar con una causa penal como hicieron con la familia de Loan. Porque dicen que no es delito, pero a la familia de Loan le hicieron lo mismo. Le encausaron esto de pedir colecta y demás, y después se armó un quilombo bárbaro. No es tan así. Bueno, podés recibir plata. Yo tengo el canal de YouTube, todo está en blanco, recibo apoyo al canal, tengo el pago de AdSense, que soy un empleado. A mí me pagan y yo hago la factura. Soy un monotributista, está todo en blanco. Pero una colecta sin estar en blanco, vos no estás demostrando de dónde viene, para dónde va el dinero. Es jodido. Entonces, bueno, Matías, te quiero agradecer, la verdad, por todo. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras decir? No, creo que hablamos bastante, Pablo. Otro día hacemos una con Osorio, los dos. Sí, sabés que tenía ganas. Lo que pasa es que hay que esperar un tiempo. Yo no quiero, la verdad que no me interesa estar hablando. Es más, hasta mi compañera hace rato me está diciendo, no quiero que leer más de este caso, porque en mi familia se ha generado un daño también. Me han generado un daño. Yo estoy con un montón de quilombo, juicios que la verdad que no pensé tener, porque ya tengo bastante carga laboral, y realmente se han metido con mi familia, igual que hicieron con los Gallardo, se metieron con mis hijos, se metieron con mi compañera, se metieron a divulgar datos que son de interés para otras causas, donde hay mafias criminales que quieren esos datos, y esta gente ha utilizado a esa gente de mierda, que va a terminar en cana, para brindarlos públicamente. ¿Cómo van a dar los datos a una persona que es testigo de identidad reservada o que tiene protección de la justicia federal porque es denunciante en causa jodida? Estamos todos locos, la gente no piensa una mierda. Entonces, lamentablemente yo estoy pagando las consecuencias de este caso, pero me la voy a bancar. Mi compañera, hasta donde me pueda apoyar, me apoyará. Yo creo, Pablo, yo lo dije de un principio, que yo no quiero hablar en los medios ni nada del caso. Para mí, la verdad que no suma, no aporta, sí en la causa, y si es los medios es para transmitir un mensaje y nada más, y no salir todo el tiempo estando dando, ¿no? Porque es lo que yo critico, digamos. O sea, no es sano para la investigación. Sí, bueno, con el tema de Omar y Proyecto Arpazo, yo lo estoy acompañando, no quiero que esté solo Omar en eso, que esté acompañado por lo pronto, hasta que vuelva Alicia o cuando se acomoden las cosas un poco más. Pero sí dejar solo los jueves para poder brindar alguna explicación o
pero no quiero salir mucho, ¿viste? Para salir Me con hace vos, perfecto. ¿cuánto me estuviste diciendo, Pablo? Un montón. Sí, No. y yo te digo la verdad, ¿sabes por qué te dije esa vez? Porque escuché a dos bobos que realmente, si yo creo que te los cruzás, se cagan encima, porque son dos bobos, que estaban diciéndote el primer día que agarraste, te estaban cargando, o sea, te estaban faltando respeto por tu edad, por tontería, que yo decía, parecen tontitos, son tontitos. O sea, estás hablando de un pibe que yo pensaba que tenía 25 años. Yo decía, estás hablando de un pibe de 25 años que tiene un título terciario, sabe lo que está diciendo, y ellos están con un micrófono, tocando la guitarra como dos pelotudos, no tienen ni un puto título, cagándose de hambre, y te critican a vos que estás laburando en una causa súper importante a nivel nacional acá en Argentina. Entonces, la verdad que me enojó mucho esa situación, porque yo, si a un amigo mío le dicen, lo tratan de esa forma, yo los cago a piña. Sinceramente los cago a piña. No me vengas con denuncia, ¿eh? Después si querés denunciame. Pero yo te cruzo y yo te cago a piña. No me importa. Después denunciame, porque todo lo que vos quieras, andá y hacete ver. Pero yo te cago a piña. Me chupa un huevo lo que digan. No, hay cosas que yo siempre veo por la justicia, denuncio. No me agarro a piña nunca yo. La verdad que no me agarro nunca. Pero si joden a un amigo de esa manera, a un amigo, yo me agarro. Entonces, tienen que empezar a moderar sus palabras, porque ¿qué pasa si un día se cruzan a el hermano, no sé si tiene, pero al hermano, al papá de Matías, a un pariente, por la calle? ¿Se van a bancar en una trompada? Porque, sinceramente, si vos bardeás tanto por un video de YouTube porque pensás que nadie te va a encontrar, cuando ya tienen todas tus direcciones, todos sabemos dónde vivís y demás, es lógico que un día, es lógico que un día te vamos a cruzar. Te va a cruzar un familiar, te va a cruzar. ¿Y qué vas a decir? No, yo no dije nada, porque. Entonces, cállense, dejen de difamar, dejen de injuriar, hagan contenido, pero hagan contenido de verdad, hagan contenido sano, no falten el respeto, no se metan con los chicos, no se metan con la gente a nivel personal, no mientan, no injurien, no difamen, no pongan datos privados. De hecho, hay videos donde están poniendo la dirección de la casa de Gallardo, que yo ya le pasé el video a Matías con los tiempos, con las marcas, con el fragmento, porque eso es una denuncia muy grave. Ustedes están poniendo en riesgo la integridad física de la gente que vive en ese domicilio. ¿Y qué pasa si Omar no vive ahí? Vive otra familia y van y le prenden fuego a la casa. O si Omar vive ahí, van y le prenden fuego a la casa siendo un tipo inocente. ¿Ustedes van a cargar con ese delito? No. Entonces, dejen de hacer estupideces, porque van a terminar mal. Estén donde estén, ¿eh? Porque esto no tiene frontera. La justicia llega a todo el mundo. No importa si están en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Suiza, en España, en Italia. Llega igual la justicia. Hay embajada, hay justicia que tienen acuerdo. No sean boludos. Matías, la verdad que te súper agradezco. Y. Pará. Acá me dan 2 minutos, 5 minutos de pregunta. Porque me dijeron, no vas a abrir preguntas. Yo quiero siempre abrir la pregunta porque, viste, si yo no pregunté algo, van a decir que yo estoy arreglado con vos, que vos sos mi abogado, que estamos ocultando. Son 12:30 de la noche. Doy 10 minutos de preguntas. Si hay preguntas copadas que yo no haya hecho, las traslado. ¿Está? Las pongo. A ver si las puedo resaltar en pantalla. No me deja resaltarla porque no tengo resaltado acá en este escenario. Pero ahí había varios que me habían preguntado. A ver. Los leo en vivo, no sé, que no estás preguntando. No, espera, yo estoy leyendo el chat y estoy esperando que manden la. No, porque tiene un delay el chat. Tiene 1 minuto, poner. 1 minuto hasta que se empieza a refrescar. ¿Siguen robando contenido? ¿Quién está robando contenido? ¿Hay alguien que esté robando contenido en este momento? Si hay alguien, me avisan, me envían el link y lo denunciamos. Gracias, doctor Marcello. A mí me gustaba más Marcelo, pero bueno. Son muy amables, dice Mir. Dejen de robar contenido, dicen muchos. Pablo, dejalo a Matías que vaya a dormir. Todo muy claro. Bueno, ¿qué más? Dejen de robar el contenido. ¿Tu señora es celosa? No, pregunta sobre el caso. Siempre hay un desubicado. El otro día le estaban mandando cosas así a Osorio.
Y yo tengo que hacerme boludo y pasarlo de largo, porque no te voy a mandar eso. El otro día. Bueno, listo, no, la verdad que no, ya está, anda a dormir, Matías. No, porque, a Gracias, ver, Pablo. pará, bueno, ¿es verdad que en el Campito ya hubo crímenes similares? Sí, 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 hay informes en la causa. Yo estoy investigando eso, sí, obvio. Hubo un suicidio anterior, a unos días, hacía una semana antes, ponele. Y después hubo dos robos y delitos de daños, ¿viste? O sea, que rompieron algo. Hicieron. Esas 5 causas, después sí, en el barrio hubo más causas. Bueno, estamos viendo esa cuestión. Sí, Lisa Benítez pregunta, ¿por qué Diegues dijo que dio positivo lo del galpón? bueno, porque el allanamiento en realidad dio negativo porque la orden de allanamiento tiene especificado qué es lo que van a ir a buscar. No podés ir a buscar cualquier cosa y llevarte cualquier cosa. En el sentido de, fueron a buscar los celulares de los chicos y manchas hemáticas de sangre. No encontraron eso, pero encontraron un celular que era de la mujer que estaba ahí, que los atendió, los recibió. Y Diegues aprovechó para decir que dio positivo porque encontraron ese celular y nada, y la pista que tiene él del Paredes y todo esto. Pero era una mujer de 60 años que aparentemente, no Ojalá sé que si... tenga algo que ver, Pablo, ojalá. Bueno, ojalá. Ojalá Pero parece que no tiene nada que ver. Martín Timún dice, ¿los sospechosos tienen antecedentes similares? sí, tienen antecedente penal. No, antecedentes similares, dice, ojo, ¿eh? Sí, intentos. Sí. Ah, intento, ¿no? Eso es grave. Pará. Paradise, siempre lo mismo. Pregunta, ¿por qué sos tan lindo? ¿Eh? Firenze dice, che, Matías, ¿Cómo ¿vos te? pensás que alguien en esta causa puede ser acusado por obstrucción de justicia? Sí, claro, obvio. De hecho, creo que lo voy a hacer yo eso. Eso está bueno. Porque hay gente que piensa que esto es odio hacia alguien. Y no, es parte de esclarecer el caso. Claro, obvio. No, me mata que hay gente que manda preguntas. Después me dicen que me hago el papi churro, el papi lindo, ¿viste? Ya denunció eso. Sí, Ya no. hay denuncias penales y todo dentro de la causa, o sea, por fuera, pero de esta causa. Eh, pam, pam, pam. No, no soy ¿Qué? evangélico, soy católico, apostólico romano, pero bueno, no practico yo, o sea, Bien, eso que está. ¿Qué hay de las cámaras del tren? bueno, esas las pidió Diegues, viste, en realidad viste que los trenes, el tren tiene una cámara adelante, bueno, nada, están. Me es difícil porque no pasa tan cerca. No, no, bueno, pero está bien eso que pidió Diegues, Sí, porque pues, son por las cámaras. dudas. Sí, ¿qué sabes? ¿Viste? Por ahí, yo ahí sí lo banco, en eso sí. María del Pilar pregunta, ¿hubo agresiones sexuales en ese lugar? Yo de las registradas no, o sea, en la causa no. Pero sí, obviamente los vecinos sí cuentan que sí, hacen cualquier cosa. Y también hay objetos, había preservativo, era un lugar, un descampado donde se usaba para tener relaciones que no sabemos si pudo haber alguna que no era consentida, quizás. Hay un montón de noticias aquí en el conurbano donde llevan por la fuerza mujeres y las abusan en estos lugares porque da a esos lugares abandonados por el Estado es donde se cometen los delitos porque no lo van a encontrar. No hay luz, el pasto estaba de 3 metros, o sea, es mucho más factible que no te vea nadie. Sí, 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 no, es re propicio para cualquier cosa. Bueno, listo. Yo ya, a ver, ¿qué opinión tiene? Saber sobre La cómo está. policía. A mí me interesa saber sobre cómo está Omar en su tratamiento psicológico. ¿Está en Bueno, tratamiento? el lunes ya tiene entrevista con la psicóloga, lo va a hacer una Qué mujer, bueno. no vamos a decir los datos ni nada, ni de dónde No va. hace falta, no hace falta. Pero Pero eso está sí, bueno. Eso está bueno. ser esa o otra profesional, en realidad la que Omar quiera, ¿viste? Si yo le dije a Omar, vos, o sea, que con la que te sientas cómodo, obviamente tampoco podés andar cambiando en una semana todo,
No, o sea, pero bueno. Yolanda Franco dice, ¿se ha investigado el círculo de la escuela? No, Sí, no, que las amigas, la preceptora, sí, se ha y me imagino investigado. que sí, pero ahí yo lo vi, había muchas mentiras también. No te digo lo que es las faltas de los retiros de Paloma y esas cuestiones, Ah, pero la verdad que como que no aporta mucho eso, ¿sí? Si lo podemos unir esa información con otra cosa, bueno, por ahí sí tiene, pero sí está pedido, se investigó sobre eso. bueno, Mati, te agradezco mucho, la verdad que estuvo muy buena y vamos a seguir en contacto, vamos a hablar con Omar el tiempo que necesiten o cuando necesiten hablar. De hecho, ya se hizo muy tarde. Omar después le mandó un mensaje, seguro que me escribió. Omar es muy sanguíneo, hay cosas que si él no está de acuerdo, lo tiene que decir. Yo estoy de acuerdo, soy igual. Lo que pasa es que a veces hay momentos y momentos. Si yo le doy pie a Omar, va a estar tú. Y Vamos a la charla era con vos hoy. Después me gustaría, sí, hablamos otro día con Omar y que hable todo lo que quiera, que diga lo que no. A mí me dijo la otra vez, acá en la charla, me dijo que estaba enojado conmigo por la entrevista que le hice a Brenda y yo le expliqué que Brenda en realidad yo no la contacté, me contactó ella para hablar. Y yo como le iba a decir que no, le digo, no te entrevisto, la entrevisté, yo entiendo, a Omar le molestan cosas, le debe haber molestado un montón de cosas que dije sobre las doctrinas, pero bueno, sí, es sí, cuestión de respeto también. una charla nomás, ustedes, pero ustedes Sí, no y nada más. sí, Y no hay fue. problema. Así que nada, Pablo, muchas gracias por el espacio. Y No, vamos con gracias a vos y estamos en contacto, Mati. Te mando un abrazo grande. saludos a todos. Chau, chau. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.